Capítulo 22. El secreto de la isla Valencia. El viaje desde Trovita había sido una prueba de resistencia. Atrás habían quedado los lujos del Silv Luxuria. La realidad del archipiélago naranja era un sol abrasador que convertía la cubierta del mar en un espejo cegador, y un viento salado que resecaba la piel. A bordo del caparazón del Atlas, el grupo había establecido una rutina silenciosa. Mike iba en la parte frontal, ajustando su gorra para protegerse del sol mientras revisaba el mapa digital en su Poképone. A su lado, Pikachu dormitaba, usando la mochila como almohada. Atrás, Brock trituraba bayas secas en un mortero para las raciones de la tarde, mientras Misty rociaba agua dulce sobre Sirup y Togepi para mantenerlos frescos. El ritmo constante del nado de Lapras cambió de pronto. El Pokémon emitió un canto suave y profundo, alzando el cuello hacia el frente. Tierra a la vista, anunció Mike, guardando el dispositivo. En el horizonte, la bruma oceánica se disipó para revelar la isla Valencia. No era un centro corporativo ni una ciudad balneario. Era un estallido de naturaleza salvaje. Montañas escarpadas cubiertas por una selva tan densa que parecía vibrar con un verde casi eléctrico. A medida que Lapras se acercaba a las aguas cristalinas de la bahía, Mike notó algo extraño en el cielo. Un grupo de Butterfree revoloteaba cerca de las palmeras costeras, pero sus alas no tenían los bordes negros y blancos estándar. Eran de un tono cobrizo profundo, con patrones asimétricos. «Mira eso», murmuró Brock, dejando el mortero a un lado. Sus ojos de criador estaban muy abiertos. Sus alas, el patrón de pigmentación es completamente distinto a los de canto. ¿Una adaptación al clima?, preguntó Misty, asomándose. «O algo en la dieta», analizó Mike, observando cómo los insectos se alimentaban de unas flores gigantes. «O tal vez algo en la tierra misma». Desembarcaron en un pequeño muelle de madera que conectaba con un sendero de tierra compactada. A diferencia de otras islas, no había tiendas de recuerdos ni turistas. Había pequeños carteles de metal que indicaban zonas de anidación protegidas. Siguieron el sendero que se adentraba en la reserva natural hasta que llegaron a un complejo de edificios prefabricados de diseño ecológico, perfectamente integrados con la selva. Un gran letrero de madera tallada anunciaba: Laboratorio de Investigación Botánica y Evolutiva, Profesor Felina Ivy. Al entrar al edificio principal, el aire acondicionado fue un alivio inmediato. El lugar era un caos organizado. Mesas llenas de muestras de suelo, incubadoras con huevos Pokémon, y pizarras de cristal cubiertas de ecuaciones genéticas. Al fondo, frente a una gran ventana que daba al invernadero interior, una mujer alta, de cabello violeta recogido en una coleta desordenada y vestida con una bata blanca sobre ropa de trabajo, estaba frotándose las sienes frente a un monitor de lectura. «Te lo digo por última vez, el escáner de resonancia no está descompuesto», decía la profesora Ivy, hablando por un comunicador. «El objeto simplemente está absorbiendo los ultrasonidos. Sí, como un agujero negro acústico. No voy a usar el cortador de plasma de nuevo», casi volamos el ala oeste. «Corto y fuera». Ivy soltó el comunicador con un suspiro pesado y se dio la vuelta, notando por fin al grupo. Parpadeó, ajustando su postura, y su expresión frustrada se suavizó en una de alivio profesional. «Ustedes deben ser los enviados de Samuel», dijo, acercándose para estrecharles la mano. «Soy la profesora Ivy. Disculpen el desorden, llevamos 3 noches sin dormir por culpa de ese maldito objeto. Soy Mike. Ellos son Misty y Brock», se presentó, sintiendo a Pikachu trepar a su hombro para saludar. «El profesor Oak nos pidió que recogiéramos el artefacto. Mencionó que usted lo había encontrado». Ivy asintió, guiándolos hacia el centro de la habitación. En medio del laboratorio, descansando sobre un pedestal acolchado dentro de un cilindro de cristal blindado, había una esfera. Era del tamaño exacto de una Pokéball estándar, pero ahí terminaban las similitudes. La mitad superior era dorada, la inferior plateada, y tenía 2 gruesas letras grabadas en la superficie. GS. No tenía botón de apertura visible ni puerto de conexión digital. La encontraron mis asistentes hace 2 meses tras un pequeño deslizamiento de tierra en el sector norte de la isla, explicó Ivy, cruzándose de brazos mientras la miraba con una mezcla de fascinación y rencor. Al principio creí que era una reliquia ceremonial. Luego intenté abrirla. ¿Qué métodos usó?, preguntó Mike, su mente ingenieril evaluando los metales a simple vista. «Todos», respondió Ivy secamente. «Láseres de precisión, sierras de punta de diamante, descargas eléctricas controladas, presión hidráulica, incluso pedí a un Machamp que intentara forzar la bisagra central. Nada. Ni un rasguño. No emite radiación dañina, pero desvía cualquier intento de escaneo interno.
Es un sistema cerrado perfecto. Por eso llamé a Oak. Mi equipo no está equipado para desarmar tecnología de esta magnitud sin arriesgarse a destruir lo que sea que haya adentro. Brock, que había estado callado, se acercó al cristal, observando la esfera con reverencia. Si nadie puede abrirla, ¿cómo saben que es una Pokéball? Por el peso, respondió otra voz. La puerta de un laboratorio adyacente se abrió, revelando a un hombre alto de cabello negro desordenado, vestido con una camisa azul oscuro debajo de su bata. Llevaba una tableta digital en la mano y una sonrisa intrigada. El objeto pesa exactamente lo mismo que una Pokéball habitada, lo cual es físicamente imposible si estuviera hecha de oro y plata puros, continuó el hombre, deteniéndose junto a Ivy. Debería ser mucho más pesada. Lo que sugiere que la cubierta exterior es una aleación desconocida, y el interior es un vacío de contención. Ivy suspiró, frotándose el puente de la nariz. Mike, Misty, Brock. Les presento al profesor Augustine Sycamore. Viene de la región de Kalos. Está aquí estudiando una anomalía electromagnética en nuestras vetas minerales, pero se ha obsesionado un poco con mi descubrimiento. Sycamore les guiñó un ojo. Es un placer. Y créanme, cuando vean las lecturas geológicas de la isla, entenderán por qué creo que esa pequeña esfera dorada y el suelo que pisamos están íntimamente conectados. El laboratorio de la profesora Ivy era un ecosistema en sí mismo, lleno del zumbido constante de los servidores y el aroma a café cargado y tierra húmeda. Ivy se dejó caer en una silla de oficina frente a la GS Ball, frotándose los ojos con cansancio. Espero que puedan abrirla, asintió Ivy en dirección de la GS Ball, tomando su taza de café. Samuel cree que en su laboratorio en Pueblo Paleta, con la ayuda de Bill y los sistemas de Silpro, podrían tener mejor suerte. Yo ya me di por vencida, o al menos lo había hecho hasta que llegó Augustine. Sycamore, que había estado revisando unas gráficas en su tableta, levantó la vista y sonrió a medias. No me des tanto crédito, Felina. Solo traje más preguntas, no respuestas. Mike se apoyó en una de las mesas de acero inoxidable, cruzándose de brazos. ¿Qué tipo de preguntas, profesor? Sycamore apagó la pantalla de su tableta y caminó hacia la esfera. Llegué a Valencia hace unas semanas, Mike. Mi especialidad en Kalos es la evolución Pokémon, específicamente un fenómeno latente que altera temporalmente su biología. He estado rastreando firmas de energía inusuales por todo el mundo, radiación que indica la presencia de piedras evolutivas muy antiguas o, en teoría, minerales reactivos que podrían ser la clave de la megaevolución. Sycamore señaló los monitores detrás de Ivy. Valencia tiene una firma electromagnética muy peculiar. Al principio pensé que era la razón por la que los Pokémon locales tienen variaciones en su pigmentación. Pero hace un par de días, crucé mis lecturas geológicas con los escaneos fallidos de la GS Ball de la profesora Ivy. ¿Y encontró una coincidencia? Preguntó Misty, intrigada. Encontré una resonancia, corrigió Sycamore. La GS Ball no está inerte. Está vibrando a una frecuencia casi idéntica a la energía que emana de unas ruinas subterráneas en el sector norte de la isla. Es como si la esfera y el subsuelo estuvieran hechos de la misma materia prima. Ivy suspiró, girando su silla hacia ellos. Ese es el problema. Hace un mes hubo un sismo menor que colapsó la entrada a esas ruinas. Llevamos semanas intentando despejarla. No estábamos esperando a nadie. Mis equipos han estado trabajando allí todos los días, pero es una pesadilla logística. ¿Por qué no usan maquinaria pesada o Pokémon de tipo tierra para excavar rápido? Preguntó Brock. Porque la roca está saturada de esa energía inestable, explicó Ivy. Si usamos taladros industriales de Silpro, la estática de los motores interfiere con los minerales y provoca microfracturas. Si ordenamos un terremoto o un excavar fuerte, toda la caverna colapsará definitivamente y perderemos el sitio arqueológico, y cualquier pista sobre la GS Ball. Lo estamos haciendo a mano, roca por roca. Nos tomará meses. Mike procesó la información. El problema no era de fuerza, era de tensión estructural. Su mente, acostumbrada a analizar vectores y termodinámica en su antigua vida, vio la ecuación con claridad. Podemos ayudar, dijo Mike de pronto. Al menos durante unos días, antes de llevarle la esfera al profesor Oak. Ivy lo miró con escepticismo. Mike, agradezco la oferta, pero a menos que tengas un equipo de mineros que no usen metal o electricidad, no veo cómo. No necesitamos minería, necesitamos física, respondió Mike, acercándose a los planos topográficos que Sycamore tenía en la mesa. Si el problema es la vibración y la fricción, podemos alterar la temperatura de la roca.
Lapras puede usar rayo hielo enfocado para contraer térmicamente los escombros grandes. Al enfriarse rápidamente, la roca se vuelve quebradiza y se separa de los soportes naturales sin causar vibraciones sísmicas. Luego, Mirriorn y yo podemos aplicar fuerza mecánica directa y lenta, como una palanca, para retirar las piezas sin usar explosivos ni motores. Sycamore alzó las cejas, claramente impresionado. Expansión y contracción térmica controlada, es brillante. Reduciría el riesgo de un colapso en un 80%. Samuel me dijo que tenías una mente muy estructurada para el combate, dijo Ivy, una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. Supongo que también aplica para la geología. Hablando de Turriorn, Mike, Samuel me compartió de forma estrictamente confidencial los archivos y grabaciones de Silco. Sobre la isla Pincan. Mike asintió. Sabía que Oakman tenía esa información bajo llave para evitar cazadores furtivos, pero era lógico que lo compartiera con su círculo íntimo de investigadores de élite. Es mi próximo gran proyecto una vez que terminemos aquí, continuó Ivy, sus ojos brillando con curiosidad científica. Entender cómo una dieta endémica puede reescribir la pigmentación de un caparazón mineral es fascinante. Quería pedirles un favor. ¿Estarían dispuestos a sentarse conmigo esta noche y contarme todo lo que observaron sobre el ecosistema y la flora local? Sería un honor, profesora, se adelantó Brock, con un tono que mezclaba respeto profesional y una clara admiración. De hecho, como criador, tomé notas detalladas sobre la acidez del suelo donde crecen esas bayas y cómo afecta la digestión de los Pokémon tipo roca. Me encantaría mostrárselas. Ivy parpadeó, gratamente sorprendida de encontrar a alguien que hablara su mismo idioma técnico. Eso me ahorraría semanas de trabajo preliminar, Brock. Te lo agradecería muchísimo. Mike observó la interacción en silencio. La chispa del evento canónico de Brock acababa de encenderse, no por un enamoramiento superficial, sino por una conexión intelectual genuina. El nudo en el estómago de Mike volvió a apretarse, pero decidió enfocarse en el problema inmediato. Entonces tenemos un trato, dijo Mike, dirigiéndose a Sycamore y a Ivy. Nos quedaremos unos días. Ayudaremos a abrir la cueva con control térmico, Brock les dará los datos de la isla. Excelente, dijo Sycamore, tendiéndole la mano. Empezaremos a primera hora de la mañana. Prepárense para llenarse de polvo. El sitio de excavación en el sector norte de la isla parecía la cicatriz de un gigante. La selva se abría abruptamente para revelar una pared de roca maciza que se había derrumbado sobre la entrada de una caverna natural. El aire estaba cargado de polvo y humedad, pero el sonido que dominaba el ambiente no era el de motores rugiendo, sino el de comandos precisos. ¡Alto ahí!, gritó Brock, con los ojos entrecerrados mientras examinaba una fisura en un peñasco del tamaño de un camión. La veta de cuarzo en esa roca está soportando demasiada tensión. Si jalamos ahora, el techo cederá. Misty, necesito frío concentrado justo en la base. Entendido. Respondió Misty, limpiándose el sudor de la frente. Starmie, rayo hielo en el ángulo inferior. Sidut, solo, quédate ahí y no estorbes. El rayo gélido de Starmie impactó la base de la roca. Un crujido sordo, como el de un cristal astillándose en cámara lenta, resonó en la cueva. La contracción térmica estaba haciendo su trabajo, volviendo la roca quebradiza sin generar las ondas de choque que un taladro produciría. Mike, es tu turno, indicó Brock, asumiendo el papel de ingeniero en jefe con una naturalidad que dejaba a los asistentes de la profesora Ivy tomando notas asombrados. Lapras, Snorunt, refuercen la grieta. Ordenó Mike. Desde un estanque cercano que se conectaba con el mar, el masivo Lapras exhaló un canto helado continuo que cubrió la roca con una gruesa capa de escarcha. A los pies de Mike, la pequeña Snorunt daba saltitos, lanzando ráfagas precisas de viento y hielo en las grietas más estrechas donde el ataque de Lapras no podía penetrar. El pequeño Pokémon de hielo parecía encantado de ser útil, soltando risitas cada vez que la roca crujía bajo su aliento. Perfecto. La estructura base está cristalizada, dijo Brock. Mike, usa a Riorn. Tensión suave. El Riorn rosa, que llevaba un arnés de cuero reforzado atado a la roca, resopló y clavó sus patas en la tierra. Lento, amigo. Un paso a la vez, murmuró Mike, caminando junto a él y acariciando su coraza para mantenerlo calmado. Riorn tiró. Con un chasquido seco, la enorme roca se fracturó exactamente por donde el hielo la había debilitado, y la mitad del escombro fue arrastrada lejos de la entrada sin perturbar el techo de la cueva. Los asistentes de Ivy estallaron en aplausos contenidos. Llevaban trabajando 2 días y habían avanzado más que en las últimas 3 semanas.
Mai le dio una valla a Rion como recompensa y dejó que sus Pokémon descansaran. Se alejó un poco del polvo, caminando hacia una carpa de suministros donde el profesor Sycamore estaba revisando las lecturas geológicas en un monitor portátil. Sycamore le tendió una botella de agua fría sin apartar la vista de la pantalla. Su método es fascinante, Mike. La resonancia electromagnética dentro de la cueva se mantiene completamente estable. Oak no exageraba cuando dijo que pensabas fuera de la caja. Mike tomó un largo trago de agua, sentándose en una caja de herramientas. Observó el interior oscuro de la caverna que poco a poco estaban despejando. Profesor, sobre lo que hablamos ayer en el laboratorio, comenzó Mike, bajando la voz. Si las vetas de esa cueva resultan ser megapiedras, y encontramos una piedra activadora intacta, ¿hay alguna posibilidad de que pueda conservar una? Sycamore dejó su monitor a un lado. Su expresión, usualmente relajada y jovial, se volvió clínica y seria. Pensando en las finales de la Liga Naranja, supongo. Buscas unas bajo la manga para lidiar con el Dragonite de Drake. Mike no lo negó. Mantuvo la mirada. He sobrevivido usando táctica y física, pero sé matemáticas, profesor. Hay una barrera estadística donde la inteligencia no puede vencer a la fuerza bruta hipersónica. Si Charizard tuviera acceso a la mega evolución, igualaría la balanza. Sycamore suspiró, frotándose la barbilla con un gesto cansado. Mike, escúchame bien, porque esto es algo que los medios de comunicación y las ligas deportivas intentan ocultar. La mega evolución no es una herramienta. No es una medalla que te pones para ser más fuerte. Es un trauma biológico controlado. El profesor se sentó frente a él, dibujando un círculo en el polvo del suelo con una vara. Cuando activas la piedra, inundas el cuerpo de tu Pokémon con la energía de hace 3000 años. Sus músculos se desgarran y se reconstruyen en segundos. Su sistema nervioso se sobrecarga. El dolor inicial es indescriptible. ¿Sabes qué es lo único que evita que el Pokémon pierda la razón por el dolor y la furia de esa energía? El vínculo con el entrenador, respondió Mike en voz baja. Pero no es un vínculo de ser mejores amigos y darse de comer, Sycamore lo corrigió, su tono afilado. Es un ancla mental. Tu mente tiene que soportar la tormenta junto con la de él. Tienes que ser su cable a tierra. Si dudas, si sientes miedo, si Charizard siente que no estás en control absoluto de tus emociones en ese milisegundo, la energía lo consumirá. Se volverá un monstruo salvaje, destruirá la arena, y probablemente te mate a ti primero antes de que su propio corazón colapse por el estrés. Mike tragó saliva, mirando hacia donde sus Pokémon descansaban. Charizard no estaba ahí, pero recordó el calor de sus llamas y lo mucho que le había costado ganarse su respeto. Aún es una ciencia muy joven, Mike, continuó Sycamore, suavizando su voz. Hemos encontrado registros antiguos en Kalos que hablan de la mega evolución como un pacto sagrado, no como un arma de torneo. Los Pokémon que la sufren sin estar listos terminan con secuelas irreversibles. Así que, aunque encontremos una piedra compatible con tu equipo hoy, te negaría el acceso a ella. No estás listo. Tu Charizard confía en ti como táctico, pero dudo que confíe en ti como su ancla para su propia cordura. Todavía no. Las palabras de Sycamore fueron un balde de agua fría, pero Mike, fiel a su naturaleza analítica, no se ofendió. La lógica era irrefutable. Estaba buscando un atajo, un power-up de videojuego, olvidando que en este mundo, la biología tenía un precio. Entendido, profesor, asintió Mike, procesando la lección. Sin atajos. Me alegra que lo veas así. Sycamore sonrió levemente y se puso de pie. Además, hay algo extraño en esta energía. Las megapiedras de Kalos resuenan con un espectro lumínico. La energía de esta caverna se siente diferente. Como si estuviera atada a las mareas o a la presión atmosférica. Antes de que Mike pudiera preguntar a qué se refería, un grito emocionado de Brock resonó desde la entrada de la cueva. Chicos. Tienen que ver esto. Mike y Sycamore corrieron hacia la entrada. Tras retirar un último muro de escombros, la luz de los reflectores halógenos iluminó el interior de la caverna por primera vez en semanas. No era una mina natural. Las paredes estaban talladas. A medida que el polvo se asentaba, revelaba un mural colosal esculpido en la piedra volcánica. Los pigmentos originales habían resistido el paso de los siglos. En el centro del mural, había un relieve circular que encajaba perfectamente con la forma de la GS Ball. A su alrededor, 3 esferas de piedra talladas representaban fuego, hielo y electricidad, orbitando sobre un océano agitado. Y alzándose sobre el océano, una bestia alada plateada, con ojos que parecían juzgar a cualquiera que entrara en la habitación.
El aire en la cueva se volvió repentinamente frío, y a Mike se le erizó el vello de los brazos. No necesitaba ser un experto en historia para entender que no acababan de encontrar una simple veta de minerales. Habían abierto la puerta a un mito. El interior de la caverna olía a tierra antigua y a ozono. Con la entrada finalmente despejada, los reflectores halógenos del equipo de Sycamore iluminaron la pared del fondo. Todos se quedaron en silencio. No era una pared natural. Era un mural colosal tallado directamente en la piedra volcánica. Misty dio unos pasos al frente, entrecerrando los ojos para distinguir las figuras. En la parte superior, 3 aves majestuosas parecían rodear a una bestia alada mucho más grande, que emergía de un océano embravecido. Oigan, murmuró Misty, señalando a la bestia central. ¿Ese no es el pájaro que sale en los folletos turísticos de las islas del sur? ¿El del festival de Shamouti? La leyenda del elegido y la bestia del mar, asintió Brock, recordando sus lecturas. Sí, se supone que es folclore local. Un cuento sobre cómo un héroe ayuda a calmar a los dioses del clima tocando una melodía. La profesora Ivy se acercó al mural, iluminando los detalles con una linterna de mano. Su expresión era seria. El folclore moderno de Shamouti es un cuento de hadas diseñado para vender collares de conchas y atraer turismo. Pero este relieve es mucho más antiguo y oscuro. Miren la postura de la bestia del mar. No está bailando. Está intentando detener una catástrofe. Y miren aquí abajo. Ivy apuntó la luz hacia el centro del mural, justo debajo del océano tallado. Había una hendidura circular perfecta. Mike, la esfera, pidió Sycamore, acercándose con cautela. Mike sacó la GS Ball de su mochila. Pesaba en su mano más de lo normal, o tal vez era solo la sugestión del momento. Caminó con cuidado sobre los escombros y colocó el artefacto en el centro del relieve. Encajó con un clic sordo, como una llave en su cerradura. Todos contuvieron la respiración, esperando una explosión o que la esfera se abriera de golpe. Pero nada de eso pasó. En su lugar, un suave zumbido comenzó a vibrar en la pared. Las mitades dorada y plateada de la GS Ball emitieron un brillo cálido. De repente, como si el muro tuviera venas ocultas, finas líneas de luz ámbar comenzaron a propagarse desde la esfera hacia la roca, iluminando surcos que antes eran invisibles por el polvo y la oscuridad. La luz descendió por la pared, revelando una segunda parte del mural que había estado oculta bajo una gruesa capa de musgo petrificado. Sycamore se arrodilló, limpiando el polvo con cuidado. Las líneas de luz delineaban 2 objetos específicos a los lados de la GS Ball. Una pluma que parecía brillar con los colores del arco iris, y otra pluma, más grande, de un tono plateado brillante. ¿Plumas? Mike frunció el ceño. Pensé que la roca nos diría cómo abrirla, no que nos pediría más cosas. Sycamore revisó la pantalla de su escáner, frunciendo los labios con frustración. Mis equipos no logran descifrar nada claro. Solo capto que la esfera está reaccionando a la pared, como si estuviera esperando algo. ¿Un estímulo externo? ¿Energía biológica? No lo sé, las lecturas son un desastre. Sea lo que sea, parece que la GS Ball no está diseñada para abrirse a la fuerza, concluyó Ivy, suspirando. Es un mecanismo de 2 llaves. Si esas plumas son literales, Oak va a tener un dolor de cabeza enorme intentando encontrarlas en Canto. ¡Qué conmovedor descubrimiento arqueológico! Casi me da pena tener que interrumpir la clase de historia. La voz femenina y burlona resonó desde el túnel de entrada. Mike giró sobre sus talones. Sus instintos se dispararon de inmediato y su mano bajó a su cinturón. En la penumbra de la entrada, flanqueados por las sombras de las rocas, estaban Jessie y James. Vestían monos de trabajo con el logo de Silco. Pero las sonrisas arrogantes en sus rostros no pertenecían a ningún equipo de mantenimiento. ¿Ustedes otra vez? Siseó Misty, apretando los puños. ¿Cómo demonios nos encontraron aquí? Las megacorporaciones son tan predecibles, se burló James, dando un paso al frente. Un par de identificaciones falsas nos dejaron entrar al campamento. Veníamos a robar los discos duros de la profesora Ivy, pero escuchar los rumores de una caverna llena de minerales raros era una tentación muy grande. Meout saltó desde una roca cercana, aterrizando junto a las botas de Jessie. Y parece que encontramos el premio gordo. Esa bolita brillante y estas paredes van a hacer muy feliz al jefe. James levantó una herramienta pesada que llevaba en las manos. Era un cortador de plasma industrial, modificado para minería pesada. La punta zumbaba de forma ominosa. Así que, si son tan amables, aléjense de la pared, ordenó James, perdiendo el tono de broma. Vamos a llevarnos unas cuantas muestras. Y la esfera también.
Arbok, Weezing, salgan y aseguren el perímetro. Las dos enormes criaturas aparecieron con gruñidos amenazantes, bloqueando la única salida. El corazón de Mike empezó a latir con fuerza. Miró el cortador de plasma y luego la roca brillante. Recordó la advertencia que Sycamore y Ivy les habían dado toda la mañana sobre no usar maquinaria. Están locos. Les gritó Mike, dando un paso al frente. No enciendan esa cosa aquí adentro. La roca está llena de minerales inestables, si usan calor extremo o electricidad, van a causar un colapso. Jessie soltó una carcajada. Por favor. Como si fuéramos a caer en un truco tan barato para asustarnos. James, corta la pared. No, escuchen. Brock también dio un paso adelante, levantando las manos. Es física básica. Si alteran la temperatura de esa beta. James lo ignoró. Apretó el gatillo del cortador. Un haz de plasma azul y ardiente salió disparado, golpeando la pared de piedra a un par de metros del mural. No hubo tiempo para más advertencias. En el momento en que el plasma tocó la roca reactiva, la pared entera pareció convulsionar. Un chispazo violento y ensordecedor de estática saltó de la roca hacia la herramienta de James, empujándolo hacia atrás con fuerza. La energía rebotó por la cueva, buscando una salida, y fue absorbida directamente por la GS Ball. La pequeña esfera no pudo contener la sobrecarga repentina. Brilló con una luz cegadora, casi blanca, y emitió un zumbido agudísimo que obligó a todos a taparse los oídos con dolor. Un segundo después, una onda de choque invisible estalló desde el mural. El techo de la caverna crujió como el hielo a punto de romperse. Una lluvia de polvo y rocas sueltas comenzó a caer sobre ellos. James, tirado en el suelo y con el cortador humeando, miró el techo con los ojos muy abiertos. Acababa de darse cuenta de que no le estaban mintiendo. Jessie, el techo está cediendo. Gritó, levantándose a trompicones. Retirada. Weezing, pantalla de humo. Ordenó ella, el pánico reemplazando cualquier rastro de arrogancia. El gas espeso y oscuro llenó el túnel en segundos. El equipo Rocket no se quedó a pelear. Salieron corriendo en la oscuridad, guiados por el puro instinto de supervivencia. Cúbranse todos. Rugió Mike, tosiendo y cegado por el humo mientras sacaba sus pokeballs. Riorn, Lapras, protejan a los profesores. El sonido ensordecedor de toneladas de roca volcánica desplomándose ahogó cualquier otro ruido. Riorn se plantó estoicamente sobre Brock e Ivy, usando su coraza blindada como escudo. A un lado, el inmenso caparazón de Lapras recibió el impacto de las rocas menores, protegiendo a Mike, Misty y Sycamore bajo su cuerpo. Fueron solo 10 segundos de caos, pero pareció una eternidad. Cuando el estruendo cesó y el polvo comenzó a asentarse, la luz de los reflectores había muerto. Mike encendió la linterna de su Poképone, iluminando el desastre. Estaban a salvo, pero la entrada de la caverna había desaparecido detrás de un muro sólido de escombros. Estaban atrapados. Sycamore tosió, sacudiéndose el polvo del cabello, e iluminó la pared del fondo con su propia linterna. El mural seguía ahí. La GS Ball ya no brillaba con luz ámbar. Ahora emitía un parpadeo rojo y lento, casi como un latido apagado. ¿Están todos bien?, preguntó Ivy, levantándose con la ayuda de Brock. Todos asintieron, aunque estaban cubiertos de tierra y rasguños. Mike se acercó al mural y retiró la GS Ball de la hendidura. Estaba anormalmente caliente al tacto. Profesor, Mike miró a Sycamore, quien estaba mirando la aguja de un viejo medidor analógico que había sobrevivido a la caída. ¿Qué fue lo que pasó? Ese sonido. Sycamore golpeó el cristal de su medidor, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. La aguja está trabada al máximo. Mis escáneres digitales están fritos. Mike, esa chispa alteró la energía de la esfera. No sé qué hizo exactamente, ni cómo funciona esta tecnología antigua, pero esto no fue solo un flash de luz. El profesor miró hacia el techo sepultado de la caverna, su expresión cargada de una profunda inquietud. El impacto liberó una onda electromagnética gigantesca hacia el exterior. Fue como encender un faro de proporciones sísmicas en medio del océano. No tengo idea de qué efectos tendrá esto allá afuera, pero sea lo que sea, acabamos de hacer mucho ruido. El escape no tuvo nada de heroico. Fue un trabajo de ingeniería pura y agotamiento físico. Atrapados en la oscuridad, con el oxígeno volviéndose más denso a cada minuto, Mike asumió el control logístico. Guiados por la linterna de su Poképone, utilizaron el mismo método de contracción térmica con Lapras y Snorunt, pero a la inversa.
Tuvieron que enfriar las rocas inestables del techo para que se mantuvieran sólidas mientras Riorn, avanzando centímetro a centímetro, actuaba como un ariete hidráulico viviente, empujando los escombros para abrir un túnel de rastreo. Tardaron casi 9 horas. Cuando finalmente emergieron a la superficie, el cielo de Valencia estaba teñido de un púrpura enfermizo por el amanecer. Estaban cubiertos de polvo volcánico, tosiendo y con los músculos temblando de fatiga. Riorn se desplomó en la hierba, exhausto, y Mai lo regresó a su Pokéball con un susurro de profunda gratitud. Los siguientes 3 días en el laboratorio de la profesora Ivy fueron un torbellino de análisis frustrados. Sycamore e Ivy pasaban horas frente a los pocos monitores que habían sobrevivido a la sobrecarga electromagnética, cruzando los datos del pulso con las fotografías del mural que Mike había logrado tomar antes del accidente. No tiene sentido termodinámico, murmuraba Sycamore, frotándose los ojos enrojecidos mientras bebía su quinto café del día. El pulso que emitió la GS Ball no se disipó en la atmósfera. Se adhirió a las corrientes magnéticas del planeta. Es como si hubiera reescrito la tensión superficial de los océanos. Mike, que estaba vendándose un rasguño en el brazo, miró las pantallas. ¿Y qué significa eso en la práctica, profesor? Ivy encendió un televisor montado en la pared del laboratorio. Estaba sintonizado en un canal de noticias globales. Significa que el planeta está perdiendo la cabeza, dijo ella, con voz sombría. En la pantalla, el presentador de noticias mostraba imágenes caóticas. Nevadas intensas cubriendo las playas de la región de Alola, sequías repentinas evaporando lagos en Sinnoh en cuestión de horas, y tormentas eléctricas de proporciones bíblicas asolando las rutas de vuelo en Kanto. Los patrones meteorológicos no cambian así de la noche a la mañana por causas naturales, explicó Sycamore. La presión atmosférica está colapsando porque las corrientes oceánicas, que son el termostato del mundo, están fuera de control. El pulso que liberó el equipo Rocket despertó algo, o alteró el territorio de criaturas que controlan este equilibrio. Brock, que estaba terminando de organizar unos discos duros de respaldo para Ivy, miró a Mike con gravedad. Si las corrientes están fallando, el viaje en Lapras se va a volver peligroso. Peligroso es quedarse de brazos cruzados, respondió Mike, tocando su mochila donde descansaba la GS Ball. Desde el incidente, la esfera estaba completamente fría e inerte, como si hubiera gastado toda su energía en ese único y catastrófico grito de auxilio. Oak necesita ver esta esfera y las fotos del mural de Lugia. Si hay una forma de arreglar este desastre, los cerebros en Kanto tienen la mejor oportunidad de encontrarla. Ivy asintió lentamente, reconociendo la lógica. Caminó hacia Brock y le entregó un dispositivo de almacenamiento de alta densidad. Brock, sé que tu viaje es importante. Pero si alguna vez decides que la investigación de campo es tu vocación, hay un lugar para ti en este laboratorio. Tu ayuda estos días salvó años de mis datos. Brock tomó el disco, miró a la profesora con profundo respeto, y luego miró a Mike y Misty. Es el mayor honor de mi carrera, profesora. Pero mi equipo me necesita. Hay un amigo en Kanto esperando que encontremos una cura, y un mundo que parece estar desmoronándose. No me perdonaría dejarlos solos ahora. Ivy sonrió, una sonrisa triste pero orgullosa. Entonces vayan con cuidado. Las lecturas barométricas locales aún son estables, pero el océano abierto es impredecible. Partieron esa misma tarde. El cielo sobre la isla Valencia estaba despejado, pero había una quietud en el aire que ponía los pelos de punta. Era el silencio absoluto que precede a un huracán. Durante las primeras horas, el nado de Lapras fue constante. Sin embargo, a medida que se alejaban de la protección del archipiélago sur y entraban en aguas abiertas hacia su siguiente destino, la temperatura cayó en picada. Mike iba al frente, con Pikachu tenso en su regazo. El ratón eléctrico tenía las orejas bajadas y chispas erráticas saltaban de sus mejillas, sintiendo la estática masiva en el ambiente. El GPS no funciona. Gritó Mike por encima del viento que repentinamente había comenzado a aullar. La brújula digital está girando sin control. De un segundo a otro, el cielo azul se tiñó de un negro plomizo. No se formaron nubes. Parecía que la noche había caído a las 3 de la tarde. El océano, que hasta entonces había sido un manto tranquilo, comenzó a agitarse con una violencia aterradora. Lapras soltó un bramido de alarma, luchando por mantener la estabilidad cuando una ola de 3 metros se estrelló contra su flanco. Sujétense. Rugió Brock, abrazándose al cuello de Lapras. Misty, empapada por la espuma helada, señaló hacia el horizonte con los ojos muy abiertos. Mike. Las corrientes. Míralas.
Mike entrecerró los ojos contra el agua salada que lo golpeaba como cuchillas. Frente a ellos, el mar no fluía en una dirección lógica. Chocaba contra sí mismo. Remolinos masivos se estaban formando, arrastrando bancos enteros de Magikarp y Tentacool que huían despavoridos hacia la superficie. Es un embudo termal, dedujo Mike, su mente intentando procesar la física del desastre. Agua congelada del norte chocando directamente con corrientes hirvientes del Ecuador. No podemos cruzar eso, Lapras será destrozado por la presión. Un relámpago cegador partió el cielo, seguido de un trueno que hizo vibrar los huesos de Mike. A la luz del relámpago, divisó una silueta a la distancia. Una isla rocosa, elevándose en medio de la tormenta como una fortaleza oscura. Mike revisó el mapa de papel que había guardado en una funda impermeable, iluminándolo con la luz temblorosa de su Poképone. Isla Shamouti. Gritó, guardando el mapa. Es la isla del festival. Lapras, usa las olas a nuestro favor. No nades contra la corriente, déjate hacia esas rocas. El coloso azul rugió en respuesta, cambiando su centro de gravedad. El océano intentó devorarlos, pero la física dictaba que la menor resistencia los mantendría a flote. Surfearon el borde de un remolino masivo, la inercia lanzándolos violentamente hacia las aguas menos profundas de la isla. Cuando el caparazón de Lapras finalmente raspó contra la arena oscura de la playa de Shamouti, los tres entrenadores cayeron exhaustos sobre la orilla empapada. El viento aullaba como una bestia herida, y la lluvia comenzó a caer, fría como el hielo. Mike se levantó a trompicones, tosiendo agua salada y mirando el cielo enloquecido. Sabía que habían sobrevivido al viaje, pero al mirar hacia la cima de la isla, donde un antiguo templo de piedra parecía desafiar a la tormenta, comprendió que el verdadero desastre apenas estaba por comenzar. Esta historia continuará. Capítulo 23. La tormenta del elegido. A 12.000 metros de altura, cruzando el espacio aéreo entre la región de Kanto y el archipiélago naranja, la fortaleza voladora de Lorenz III se deslizaba en absoluto silencio. No era un simple dirigible. Era una maravilla de la ingeniería aeronáutica clandestina, equipada con paneles de refracción óptica que absorbían las ondas de radar de la Liga Pokémon. En el inmenso centro de mando, rodeado de pantallas topográficas y lecturas térmicas globales, Lorenz observaba el tablero de control con la frialdad de un coleccionista que sabe que la paciencia es su mejor arma. Señor, llamó la jefa de navegación, ajustando los parámetros de un mapa holográfico. El objetivo ha cruzado el trópico de Cáncer. Mantiene una velocidad de vuelo constante de 300 km por hora. No ha intentado evadirnos. Lorenz tomó un sorbo de su copa de cristal, acercándose al ventanal. No nos está evadiendo porque no le importamos. Lleva 3 días volando en línea recta desde que abandonó el cráter del monte Ascuas en Kanto. Durante 2 años, Lorenz había invertido millones en rastrear los patrones migratorios de Moltres. Había mapeado sus zonas de anidación y calculado la temperatura exacta de sus plumas para calibrar sus anillos de contención electromagnética. Estaba a punto de iniciar la operación de captura sobre suelo continental cuando ocurrió la anomalía. Aún no logro descifrar el origen de la señal que lo atrajo, señor, continuó la técnica, proyectando una gráfica de ondas en la pantalla central. Hace exactamente 72 horas, nuestros satélites registraron un pulso sísmico y electromagnético masivo proveniente de la isla Valencia. No fue una detonación nuclear ni actividad volcánica. Fue una frecuencia armónica pura. Una llamada, corrigió Lorenz, sus ojos brillando con una mezcla de fascinación y codicia. Un faro encendiéndose en la oscuridad. Y no solo llamó a nuestro pájaro de fuego. Muestre las lecturas estratosféricas del Polo Norte y de las nubes de tormenta del continente. La operadora tecleó rápidamente. 2 nuevos puntos parpadearon en el globo holográfico. Uno descendía desde el norte, arrastrando una masa de aire gélido antinatural. El otro se desplazaba desde el este, rodeado de una perturbación barométrica cargada de estática severa. Es imposible, susurró la técnica. Las 3 firmas de energía categoría leyenda se están moviendo simultáneamente. Sus trayectorias de vuelo convergen en un solo punto geométrico. Las islas del fuego, del hielo y del relámpago, en el sector de Shamouti, completó Lorenz, sonriendo abiertamente. El folclore local dice que esos son sus altares de descanso. Sus anclas territoriales. Alguien o algo activó una alarma que las obligó a volver a su origen. Lorenz caminó hacia el pedestal donde descansaba un antiguo tapiz enmarcado en cristal, la única pieza no tecnológica de la sala. Mostraba a las 3 aves orbitando alrededor de una bestia marina colosal.
Iba a cazar a Moltres en Kanto, luego pasar meses buscando a Articuno en los glaciares, y quizás años rastreando la tormenta perpetua de Sardos, murmuró Lorenz, saboreando su propia suerte. Pero el universo me acaba de entregar la colección completa en bandeja de plata. Y si la leyenda es exacta, al capturar a los tres, forzaré a la bestia del mar a salir de las profundidades para defender su territorio. El panel de la consola principal emitió un pitido suave. Señor, Moltres acaba de iniciar su descenso. Ha aterrizado en la Isla del Fuego. Las lecturas térmicas del archipiélago están subiendo drásticamente por su presencia, alterando las mareas locales. El clima del archipiélago naranja, usualmente estable y cálido, ya estaba empezando a mostrar los síntomas del estrés térmico. Sistemas de baja presión chocaban contra el calor repentino, generando vientos cruzados, lluvias erráticas y un oleaje peligroso para las embarcaciones pequeñas. Para los habitantes de las islas, parecía solo una tormenta de temporada inusualmente violenta. Pero Lorenz sabía que era la física desmoronándose ante la presión de los dioses. Que los lugareños disfruten de su lluvia mientras puedan, ordenó Lorenz, su tono volviéndose clínico y militar. Posicionen la nave sobre la Isla del Fuego. Activen los inhibidores electromagnéticos y preparen las redes de supresión criogénica de nitrógeno líquido. Vamos a quitarle el oxígeno y el calor. Hoy, atrapamos al primero. Varios kilómetros por debajo de la gran fortaleza el ambiente era muy diferente. Las corrientes marinas, que deberían haber sido cálidas al acercarse al ecuador, se habían vuelto erráticas y gélidas. Olas de 2 metros golpeaban constantemente el flanco del Pokémon acuático, obligando a Mike, Misty y Brock a aferrarse a los arneses con las manos entumecidas. Cuando finalmente divisaron el puerto de Islas Shamouti, no fue un alivio tranquilo, sino un escape desesperado de un mar que parecía querer tragárselos. Lapras arrastró su inmenso peso por la rampa de concreto del muelle, soltando un bramido de puro agotamiento. Mike bajó temblando, regresando a su Pokémon a la Pokéball con un susurro de gratitud. La lluvia caía de forma intermitente, fría y pesada. Oigan. Una voz femenina resonó desde el malecón. Nadie debería estar navegando con este oleaje. Una chica bajaba corriendo por las escaleras de piedra hacia el puerto. Llevaba una chaqueta impermeable sobre ropa casual, y de su cuello colgaba una caracola rosa tallada a modo de ocarina. Detrás de ella venía un hombre mayor, robusto, sosteniendo un paraguas que amenazaba con voltearse por el viento. Tuvimos que desviarnos, explicó Brock, frotándose los brazos para generar calor. Vienen frentes fríos masivos desde el norte. Nuestro Lapras no iba a resistir en mar abierto. Tuvieron suerte de llegar, dijo el hombre mayor, ofreciéndoles toallas secas de un fardo que llevaba. Soy Carol, el alcalde de Shamouti. Y ella es Melody. Vengan, los llevaremos al salón comunal. El festival está a punto de empezar, aunque el clima nos está arruinando la temporada. Misty se secó la cara, confundida. ¿Festival? ¿Con esta lluvia? Es la fiesta de la leyenda, explicó Melody con un tono ligeramente aburrido, rodando los ojos. Celebramos la armonía del océano y todo ese rollo para los turistas. De hecho, Melody miró a Mike, notando a Pikachu sacudiéndose el agua en su hombro. ¿Eres un entrenador Pokémon? Mike asintió, cauteloso. ¿Sí? Melody suspiró, sacó una guirnalda de flores de plástico de su bolsillo, se la puso a Mike alrededor del cuello y le dio un rápido beso en la mejilla. Bienvenido a Shamouti. Eres el elegido. Tradición del festival. No te emociones, el año pasado fue un niño de 10 años con un ratata. Misty frunció el ceño instantáneamente, cruzándose de brazos, mientras Brock soltaba una pequeña risita por lo bajo. Mike, demasiado cansado para procesar las costumbres locales, solo se ajustó la mochila. Minutos después, entraron al gran salón comunal de la isla. El contraste térmico fue un alivio. El lugar estaba lleno de lugareños y turistas atrapados por el clima, bebiendo sidra caliente y comiendo platillos locales alrededor de grandes fogatas contenidas en pedestales de piedra. Había música tradicional de fondo y un ambiente de fiesta que ignoraba obstinadamente la tormenta de afuera. Carol les sirvió 3 tazones de estofado. Como ven, no dejamos que un poco de lluvia nos detenga. Melody es nuestra doncella del festival este año. Su trabajo es tocar la canción tradicional esta noche, si es que nuestro elegido cumple con su parte. Mike detuvo la cuchara a medio camino de su boca. Mi parte. Es solo un juego de buscar objetos, explicó Melody, sentándose frente a ellos mientras afinaba su ocarina. Tienes que ir a los 3 altares de las islas vecinas. Fuego, hielo y relámpago.
Tomas una esfera de cristal de cada uno y las traes al santuario principal de Shamouti. Yo toco la canción, todos aplauden, te damos una medalla de recuerdo y se acaba la fiesta. Normalmente usan pequeños botes turísticos para ir a las islas, pero con este oleaje, supongo que usaremos el ferry de la alcaldía mañana por la mañana. Mike asintió lentamente. Una misión de recolección para un evento turístico. Su cerebro analítico, exhausto por el viaje y la tensión de los últimos días en Valencia, no conectó los puntos. Era solo folclore. La GS Ball estaba segura en su mochila y el clima simplemente estaba siendo víctima de un choque de corrientes. Sin embargo, a 50 kilómetros de allí, la verdadera física del mundo estaba a punto de colapsar. La fortaleza voladora de Lorenz III flotaba como una sombra de muerte sobre el cráter principal de la Isla del Fuego. Abajo, el calor era tan intenso que la roca misma parecía derretirse y brillar con un naranja cegador. Moltres, envuelto en un manto de fuego perpetuo, estaba descansando sobre el magma, recuperando la energía tras su largo vuelo desde Canto. El pulso electromagnético lo había llamado a su antiguo territorio, pero sus instintos aún estaban desorientados. Esa desorientación fue su perdición. Altitud de despliegue alcanzada, señor, informó el técnico de armas. Los inhibidores están en posición. Lorenz asintió, su mirada fija en el monitor térmico. Fuego. Desde la panza de la nave, 4 misiles cilíndricos cayeron en caída libre hacia el cráter. No emitieron ningún sonido al estallar. En lugar de fuego, liberaron una red expansiva de nitrógeno líquido hiperpresurizado. La trampa se cerró sobre Moltres. La física termodinámica fue brutal e instantánea. A menos 196 grados centígrados, el nitrógeno líquido succionó todo el calor y el oxígeno en un radio de 100 metros. Las llamas de Moltres, que habían ardido ininterrumpidamente durante siglos, se asfixiaron en un microsegundo. El titán lanzó un graznido de agonía, intentando alzar el vuelo, pero las redes de acero reforzado cayeron sobre él. Inmediatamente, potentes campos electromagnéticos se activaron a través de los cables, bloqueando los impulsos de su sistema nervioso y paralizando sus alas. Una garra mecánica gigante descendió de la nave, enganchó la red y arrastró al dios caído hacia las frías entrañas de la fortaleza voladora. Las compuertas se cerraron. Lorenz sonrió, viendo a la bestia de fuego atrapada en una jaula de éxtasis de cristal reforzado. 1 de 3. Preparar rumbo a la isla del relámpago. En el panel de control principal, las lecturas térmicas del planeta enloquecieron. Al eliminar abruptamente una fuente de calor masiva que estabilizaba el ecosistema del Pacífico, el equilibrio de presiones colapsó. La entropía tomó el control. En el salón comunal de Shamouti, la música festiva se detuvo de golpe. No fue un fallo eléctrico. Fue el sonido ensordecedor de los inmensos ventanales de cristal vibrando bajo una presión repentina. Mike, que estaba a punto de dar el primer bocado a su estofado, sintió que el aire en sus pulmones se volvía pesado. El calor reconfortante del salón fue barrido en un instante por una ola de frío tan antinatural que el caldo de su tazón dejó de humear al momento. Las puertas principales de madera maciza se abrieron de golpe, arrancadas de sus bisagras por una ráfaga de viento blanco. «Aléjense de las puertas», gritó Brock, poniéndose de pie de un salto e interponiéndose entre la ráfaga y los isleños más jóvenes. La gente gritaba, retrocediendo hacia las fogatas. Melody dejó caer su ocarina, mirando hacia afuera con puro terror. Mike se levantó lentamente, caminando hacia la entrada destrozada. Lo que vio no tenía sentido lógico. Estaban en el trópico. Era verano. Pero la lluvia torrencial se había convertido en una ventisca de nieve espesa y afilada. El océano, visible desde la colina del salón, ya no tenía olas. Se estaba congelando a un ritmo visible a simple vista, gruesas placas de hielo expandiéndose sobre el agua salada. Y en el cielo, entre las nubes negras y la nieve, relámpagos erráticos y masivos de color rojo y morado comenzaron a estallar sin trueno alguno, como si la atmósfera misma estuviera sufriendo un cortocircuito. La ignorancia turística se desvaneció del cerebro de Mike. Las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia matemática. La señal de la GS Ball en Valencia. Las 3 aves de la leyenda. La ausencia repentina de calor. La nieve tropical. No era un cuento para vender collares. Estaba en la zona cero del colapso del mundo. El caos estalló en el salón comunal. Los isleños, presas del pánico, corrían para apilar mesas y sillas contra la entrada destrozada, intentando bloquear la tormenta de nieve que amenazaba con apagar las fogatas. Mike retrocedió, apartando a Misty y a Brock del tumulto y llevándolos hacia un rincón oscuro cerca de las vigas de soporte.
Estaba pálido, pero sus ojos mostraban una claridad aterradora. Escúchenme, comenzó Mike, alzando la voz apenas lo suficiente para que lo escucharan sobre el viento. ¿Recuerdan que les conté que la historia de este mundo existe como ficción en el mío? Misty se abrazó a sí misma, temblando por el frío repentino. Sí, lo recuerdo. ¿Qué tiene que ver con que esté nevando en verano? Tiene que ver con que creo que estamos justo en medio de una de las tramas. Mike tragó saliva, mirando hacia la nieve. En esa película, un cazador con tecnología muy avanzada llega a estas islas para atrapar a las 3 aves legendarias. Si mi teoría es correcta, la nieve empezó porque acaba de atrapar a Moltres. Borró el calor de la ecuación. Si no se detiene, o si las otras 2 aves empiezan a pelear por el territorio vacío, este clima no solo afectará a las islas, se va a extender por todo el mundo. Brock abrió los ojos de par en par, su mente de criador procesando el desastre ecológico. Un cazador, pero ¿cómo sabes que eso es lo que está pasando ahora mismo? No lo sé con certeza, Brock. Es una suposición, admitió Mike, pasándose una mano por el cabello húmedo. Pero es la única explicación lógica para que la temperatura colapse en cuestión de minutos. Y la película decía que alguien tenía que reunir 3 esferas de los altares de las islas para estabilizar el clima. No hay de otra. Tengo que ir a la Isla del Fuego para ver si Moltres sigue ahí o si de verdad ya se lo llevaron. No puedes ir solo. Saltó Misty, agarrándolo del brazo. El mar está congelado. Entonces iré por el aire. Mike miró hacia arriba. Cerca del techo de madera del salón, el dron de Silco flotaba silenciosamente. Había estado encendido todo el tiempo, grabando el festival y las costumbres locales para el documental turístico de la empresa. Brock asintió, su rostro tenso. Entendía que, logísticamente, un Lapras o un Starmie no podrían cruzar un océano congelado y enloquecido. Ten cuidado, Mike. Si ese cazador tiene tecnología para someter a Moltres, no dudará en dispararte. Me mantendré bajo el radar, dijo Mike, tomando la Pokéball de su as. Caminó de regreso hacia el centro del salón. Abran paso. Ordenó. La multitud se apartó. Mike lanzó la esfera hacia el exterior nevado. En un estallido de luz que derritió la nieve en un radio de 5 metros, Charizard se materializó. El dragón rugió, un sonido gutural que hizo temblar la piedra del refugio, su llama ardiendo ferozmente contra la tormenta. Charizard, escúchame. Mike corrió hacia él. Pikachu saltó a su hombro, aferrándose a su chaqueta. Vamos a volar hacia el centro de esa tormenta. Necesito toda tu fuerza. Charizard resopló humo caliente y bajó la cabeza para que Mike montara. El dron zumbó, saliendo del refugio y posicionándose unos metros por encima de ellos, grabando cada detalle bajo la lluvia helada. A la Isla del Fuego. Gritó Mike. Charizard dio un poderoso golpe con sus alas, levantando una nube de nieve, y se impulsó hacia el cielo embravecido. En Pueblo Paleta, el laboratorio del profesor Oak era un centro de crisis. Las alarmas meteorológicas sonaban incesantemente. Las pantallas mostraban radares enloquecidos y reportes de migraciones masivas de Pokémon salvajes que ignoraban sus territorios naturales, moviéndose por puro instinto de pánico. Oak tecleaba furiosamente en su consola. La puerta se abrió de golpe y Delia entró corriendo, pálida. Profesor. Las noticias dicen que hay un huracán de nieve en el archipiélago naranja. Los chicos están ahí. Lo sé, Delia, lo sé. Las lecturas de presión atmosférica no tienen sentido. Oak se detuvo cuando una de las pantallas de la esquina, conectada a la red privada de Silco, parpadeó. Era la transmisión en vivo del dron de Mike. La imagen era aterradora. Mostraba un mar oscuro y congelado a pedazos, con nubes negras girando en vórtices masivos. En el centro de la toma, volando a través de los vientos cruzados, estaba Charizard, llevando a Mike y a Pikachu en su lomo. Iban en dirección a una isla rocosa y oscura en el horizonte. Están volando en esa locura. Exclamó Delia, llevándose las manos al pecho. Oak ajustó sus gafas, acercándose al monitor. Esa es la Isla del Fuego. Pero las lecturas térmicas del dron indican que está abajo cero. Eso es imposible, es un volcán activo, a menos que... Un crujido estruendoso saturó el audio del laboratorio. En la transmisión, las nubes sobre la isla se iluminaron de un amarillo cegador. Una silueta colosal descendió en picada, envuelta en un aura de electricidad pura que distorsionaba la lente de la cámara. Era Zapdos. El ave legendaria, atraída por el vacío territorial que Moltres había dejado, llegó reclamando la isla. Lanzó un chillido que rasgó el aire y desató una lluvia de relámpagos masivos sobre el cráter.
El último cuadro de video antes de que el dron se friera instantáneamente por el pulso electromagnético del dios del rayo, mostró a Charizard quebrando su ángulo de vuelo drásticamente hacia la izquierda para esquivar un relámpago que partió el cielo en dos. Luego, la pantalla en el laboratorio de Oak se convirtió en estática pura. El viento sobre la isla del fuego era una guillotina de hielo. Bajo condiciones normales, las corrientes ascendentes de aire caliente habrían facilitado el vuelo de Charizard, pero el robo de Moltres había creado un vacío térmico. El aire frío del norte se desplomaba sobre el cráter, generando turbulencias que amenazaban con quebrarles las alas. Charizard soltó un rugido de esfuerzo, batiendo sus alas con una fuerza desesperada para corregir su ángulo de descenso tras esquivar el relámpago que había desintegrado el dron. El aterrizaje no tuvo nada de elegante. Las pesadas garras del dragón rasparon contra la piedra volcánica, levantando chispas y nieve antes de frenar abruptamente a pocos metros de la cima del cráter. Mike se dejó caer de su lomo, con las piernas temblando por la tensión y el frío. Pikachu saltó a la piedra, sacudiéndose la escarcha del pelaje. El paisaje era una aberración de la naturaleza. Estaban parados sobre un volcán activo, pero la piedra de basalto estaba cubierta de hielo. El choque de temperaturas estaba provocando que la roca se fracturara con estallidos secos que sonaban como disparos. Buen trabajo, amigo, jadeó Mike, apoyando una mano en el flanco caliente de Charizard para estabilizarse. Mantente alerta. Mike corrió hacia el centro de la cima. Allí, enmarcado por columnas de piedra volcánica que habían resistido el paso de los siglos, se alzaba el santuario. No había puertas ni trampas, solo un altar de obsidiana tallada. En el centro del altar, descansaba la esfera de fuego. No era una gema translúcida. Era un orbe opaco, con vetas naranjas y rojas que parecían fluir bajo su superficie como magma encapsulado. Al tomarla con sus manos desnudas, Mike sintió un calor profundo y constante, como si estuviera sosteniendo el corazón palpitante de la isla. La guardó rápidamente en el compartimento blindado de su mochila, junto a la GS Ball. Una de tres, murmuró para sí mismo. Antes de que pudiera darse la vuelta, el vello de sus brazos se erizó bajo la chaqueta. Un olor acre como el ozono inundó el aire, tan denso que le rascó la garganta. Su Pokémon, guardado en el bolsillo, emitió un pitido agudo y su pantalla se apagó por completo. El aire se estaba cargando de electricidad, se había ionizado. Charizard, atrás. Gritó Mike, corriendo hacia su Pokémon. El cielo negro sobre ellos se iluminó con un amarillo enfermizo. No hubo un aleteo normal. El sonido que anunció su llegada fue el rasgado continuo del aire rompiendo la barrera del sonido. Zapdos descendió sobre el cráter. Ver a un legendario en los libros o en una película era una cosa. Tenerlo a 20 metros de distancia era una experiencia que paralizaba el instinto humano más básico. El ave no estaba simplemente cargada de electricidad. Era un condensador viviente. Cada vez que movía sus alas dentadas, arcos de estática de cientos de miles de voltios saltaban hacia la piedra volcánica, derritiendo el hielo y fundiendo la roca instantáneamente. Sus ojos, blancos y carentes de pupilas, escudriñaron el cráter vacío con una furia irracional. Pikachu, desde el suelo, dio un paso al frente. Sus mejillas chisporrotearon violentamente, intentando comunicarse, enviando ráfagas de estática en el lenguaje de los tipo eléctrico. Zapdos giró su afilado pico hacia ellos. Soltó un chillido que hizo que a Mike le sangrara levemente un oído por el cambio brutal de presión. El mensaje era claro. No había diplomacia. Moltres había desaparecido, y Zapdos estaba reclamando el nido como su nuevo territorio. Charizard se interpuso entre Mike y el dios del rayo, abriendo sus alas y soltando un torrente de fuego hacia el cielo en una muestra de desafío puro. La mente de Mike corría a 1000 por hora. Esquivar es imposible. No tenían la fuerza para pelear con un legendario. Si ataca, morimos antes de que el cerebro registre el flash del ataque. Charizard, no lo ataques. Ordenó Mike, evaluando la muerte segura frente a él. Prepárate para. Una sombra inmensa borró la luz de los relámpagos. No venía del cielo, sino que descendía de las nubes grises justo por encima de ellos. La fortaleza voladora de Lorenz III apareció como un leviatán de metal, sus motores de repulsión zumbando con un tono grave que hacía vibrar el pecho de Mike. Zapdos miró hacia arriba, su furia desviándose hacia la intrusión metálica. Sus alas brillaron con una luz cegadora, acumulando energía para un trueno que habría partido un portaaviones a la mitad. Pero Lorenz fue más rápido. Y más clínico. Desde la panza de la nave, no cayeron misiles explosivos. Cayeron 3 cilindros masivos que detonaron en el aire, desplegando una red de filamentos de tungsteno.
En el instante en que la red tocó a Zapdos, potentes inhibidores electromagnéticos se activaron. Mike vio la física en acción. Los inhibidores no resistieron el rayo de Zapdos. Invirtieron su polaridad. La propia energía bruta del legendario fue canalizada de vuelta hacia su sistema nervioso central, provocando un cortocircuito biológico masivo. Zapdos se retorció en el aire, su chillido ahogándose en un estertor eléctrico, y cayó pesadamente sobre la red. Nos largamos. Charizard, al aire, ahora. Rugió Mike, saltando hacia el lomo del dragón. Charizard dio un salto poderoso, batiendo sus alas para escapar de la zona de impacto. Pero Lawrence no estaba usando simples grúas de cable para subir a su presa. Debajo de la nave, anillos concéntricos se iluminaron con una luz azul, generando un campo de gravedad artificial, un rayo tractor de repulsión magnética diseñado para levantar toneladas de peso muerto sin esfuerzo mecánico. En el momento en que Charizard se elevó, el borde de ese campo magnético los alcanzó. Mike sintió que su estómago se revolvía violentamente. La gravedad perdió el sentido. El impulso de las alas de Charizard fue anulado en seco. El dragón gruñó, escupiendo fuego y retorciéndose en el aire, pero no había resistencia aerodinámica que pudiera luchar contra la fuerza de atracción de la nave. «Agárrate, Pikachu», gritó Mike, abrazándose al cuello de Charizard mientras sus pies perdían contacto con el lomo de su Pokémon. Atrapados en la misma red gravitatoria que estaba succionando al paralizado Zapdos, Mike, Charizard y Pikachu fueron arrastrados inexorablemente hacia arriba. Las inmensas compuertas de acero del vientre de la fortaleza voladora estaban abiertas de par en par, esperando su carga. Mike apretó los dientes, sintiendo el aire volverse metálico a medida que cruzaban el umbral de la nave. El sonido de la tormenta se cortó de golpe cuando las pesadas escotillas se cerraron bajo ellos con un clac resonante y definitivo, sellándolos en el interior de la bestia de metal. Estaban dentro. Y Mike sabía que aquí, la supervivencia ya no dependía del clima, sino de qué tan rápido pudiera desarmar el juguete de un billonario. El impacto contra el suelo no fue sobre metal industrial, sino sobre mármol pulido. Mike rodó por el suelo para disipar la inercia de la caída, mientras Charizard aterrizaba pesadamente a su lado, sus garras rayando la impecable superficie. Pikachu cayó sobre el hombro de su entrenador, con las mejillas soltando chispas nerviosas. Al ponerse de pie, Mike no se encontró en una fría sala de máquinas. Estaba en el centro de un museo colosal. El nivel de opulencia era asfixiante. Había tablillas antiguas de ruinas alfa levitando en campos magnéticos, armaduras samurái de la región de Johto y estatuas de oro macizo. Pero lo más perturbador eran los tubos de éxtasis. Dentro de cilindros de cristal lleno de fluido criogénico, Mike vio Pokémon raros en animación suspendida. Un aerodáctil perfectamente conservado, un Gyarados con una inusual pigmentación roja, y docenas de fósiles intactos. No era un entrenador. Era un taxidermista de alta tecnología. En el centro de la inmensa sala, dos estructuras cilíndricas masivas dominaban el espacio. En una, Zapdos colgaba atrapado en una red de anillos de tungsteno. Sus descargas eléctricas estaban siendo canalizadas hacia gruesos cables que alimentaban la red de la nave. En la otra, Moltres yacía inerte, sumergido en un espeso gas blanco que caía desde un complejo sistema de tuberías escarchadas. Inteligente. Usa la energía de uno para mantener congelado al otro, murmuró Mike, evaluando la infraestructura. Y todo se maneja con un margen de error del 0%, muchacho. Una proyección holográfica cobró vida a unos metros de distancia. La figura de Lawrence III, elegante y sosteniendo una copa de cristal, lo miraba desde el puente de mando con una sonrisa divertida. Tú debes ser la anomalía que mis sensores detectaron cuando obtuve la última incorporación a mi museo personal, dijo el holograma de Lawrence, su tono denotando aburrimiento más que amenaza. ¿Museo personal? ¿De qué mierda estás hablando? ¿Quién eres tú?, preguntó Mike mientras trataba de procesar lo que veía. Los Pokémon no objetos para que los trates así. ¿Qué clase de entrenador eres? ¿Dónde quedaron mis modales? Permíteme presentarme. Soy Lawrence III, dijo el holograma, su tono denotando aburrimiento más que amenaza. Además, no soy un entrenador, soy un coleccionista. Aunque no sé por qué te digo esto, un mocoso como tú jamás entendería lo que es el verdadero arte. Sin embargo, debo felicitarte por sobrevivir a la tormenta y llegar hasta aquí. Siéntete libre de admirar mi colección, pero te sugiero que te quedes en ese rincón. En 15 minutos llegaremos a la isla del hielo, y no quiero que escombros biológicos estorben en mis sensores de captura. ¿La isla del hielo? Mike dio un paso al frente, la ira y la lógica chocando en su cabeza.
Acabas de destruir las corrientes oceánicas. Si sacas a Articuno de su ecosistema, la presión atmosférica va a colapsar el globo entero. No habrá un mundo donde puedas exhibir esta colección. Lorenz soltó una carcajada suave. El mundo exterior es un ecosistema frágil y defectuoso. Si la superficie se congela o se convierte en cenizas, que así sea. Mi fortaleza tiene escudos térmicos de grado orbital y generadores hidropónicos autosustentables para 50 años. Construí mi propia arca, muchacho. Los dioses vivirán aquí ahora. El proyector holográfico parpadeó. Equipo de seguridad. Despejen la sala principal. Si el dragón o el chico intentan dañar las exhibiciones, elimínenlos. El holograma se desvaneció. Inmediatamente, 4 puertas de servicio se abrieron en los muros laterales. Media docena de guardias con uniformes tácticos y visores de combate entraron corriendo, liberando a sus propios Pokémon. 2 Machamp, un Electabuzz y un Ridon acorazado. Mike no tenía tiempo para discursos. Su mente analítica se dividió en 2. Combate táctico e ingeniería inversa. La jaula de Zapdos está retroalimentando la nave. Es demasiado peligrosa para tocarla a ciegas. Pero Moltres, si recupera su calor, él mismo derretirá esta nave desde adentro. Solo tengo que romper el ciclo de enfriamiento. Pikachu, Bizarp, al frente. Gritó Mike, lanzando la Pokéball de su tipo acero. El caballero de armadura roja y negra se materializó con un choque de cuchillas. Pikachu, doble equipo para romper su línea de visión. Bizarp, usa cabeza de hierro contra el Ridon para ganar tiempo. Pikachu se multiplicó en una docena de ilusiones que corrieron por todo el museo, confundiendo a los Machamp y al Electabuzz. Bizarp se deslizó por el mármol y chocó de frente contra el Ridon enemigo, las chispas saltando por el impacto del acero. Snorunt, sal. Mike lanzó otra Pokéball, y el pequeño Pokémon de hielo apareció tiritando. Charizard, Snorunt, conmigo a la jaula de Moltres. Mike corrió hacia el cilindro congelado, esquivando una ráfaga de plasma de uno de los guardias. Analizó la base de la prisión. Había 3 tuberías principales cubiertas de escarcha y un panel de válvulas que inyectaba el nitrógeno líquido. No sabía el código para apagarlo, así que usaría termodinámica básica. Las tuberías están blindadas, no podemos romperlas solo golpeándolas. Gritó Mike. Charizard, lanzallamas concentrado directo a las juntas de las válvulas. Caliéntalas al rojo vivo. El dragón obedeció, lanzando un chorro de fuego que impactó directamente en el acero reforzado de la jaula. El metal comenzó a brillar intensamente, soportando la temperatura extrema gracias a su aleación. Suficiente. Ordenó Mike. Snorunt, ahora. Viento helado sobre el metal al rojo vivo, máxima potencia. El pequeño Snorunt soltó una ráfaga de aire bajo cero directamente sobre el metal supercalentado. El plan era simple. Cuando calientas un objeto y luego lo enfrías rápidamente, este se rompe. El choque térmico fue brutal. La dilatación y contracción instantánea provocaron que el acero reforzado perdiera toda su integridad estructural, volviéndose quebradizo como cristal barato. Están atacando el sistema de refrigeración. Deténganlos. Gritó uno de los guardias, apuntando su arma. Pikachu, intercepta. Atac trueno. Ordenó Mike. El rayo impactó en el panel de control del guardia, friendo sus sistemas. Al mismo tiempo, Bizarp usaba cuchillada para mandar a volar a uno de los Machamp contra las vitrinas de fósiles. Mike miró el metal debilitado de la tubería principal. Charizard, acábalo. Garra dragón. Charizard envolvió sus garras en energía verde y esmeralda, y dio un tajo descendente con toda su fuerza física y peso. Las tuberías, debilitadas por la fatiga térmica, se hicieron añicos. El gas criogénico comenzó a escapar con un silbido ensordecedor hacia la sala del museo en lugar de hacia la jaula de contención. En el interior del cilindro, la temperatura comenzó a subir drásticamente. Las alarmas de la fortaleza voladora, que hasta ahora habían estado en un verde constante, pasaron a un rojo parpadeante y caótico. A través del cristal empañado, Mike vio cómo las brasas oscuras en el cuerpo de Moltres comenzaban a parpadear. El nitrógeno líquido ya no reprimía el oxígeno. Un calor abrumador, como si hubieran abierto la puerta de un horno industrial, empezó a irradiar desde el interior del cilindro. El dios del fuego acababa de despertar. El silbido del gas criogénico escapando se transformó rápidamente en un rugido sordo. El interior del cilindro de cristal pasó del blanco absoluto a un naranja cegador en cuestión de segundos.
El nitrógeno líquido remanente se evaporó violentamente, expandiéndose y generando una presión masiva contra las paredes de la jaula. Mike sintió la ola de calor golpearle el rostro, secándole el sudor al instante. El aire de la sala del museo se volvió pesado, casi irrespirable, como si de repente hubieran sido transportados al interior de un horno industrial. El sistema principal de enfriamiento está roto. Gritó uno de los guardias, bajando su arma y mirando su panel de control en la muñeca con puro pánico. La temperatura interna está en 1200 grados y subiendo. El holograma de Lorenz parpadeó, su expresión de aburrimiento reemplazada por una mueca de severa irritación. Inútiles. Activen las reservas de supresión secundaria. Si esa jaula se rompe, el calor fundirá los estabilizadores de vuelo del sector 3. Electaboots, Machamp, ataquen los puntos de fisura con hielo o rocas, contengan la presión. Los guardias abandonaron por completo a Mike. Su prioridad había pasado de eliminar a un intruso a evitar que su propia nave voladora se convirtiera en un sarcófago de fuego. Regresen. Mike no dudó ni un segundo. Levantó sus Pokéballs y rayos de luz roja absorbieron a Snorunt y a Bizarp, devolviéndolos a la seguridad de sus cápsulas. Pikachu, sube. Charizard, cúbreme. Mike retrocedió lentamente, manteniendo los ojos fijos en el cilindro, cuyo cristal blindado ya empezaba a mostrar microfracturas brillantes. No sentía ninguna necesidad heroica de quedarse a contemplar el despertar del dios. Las leyes de la física dictaban que el cristal supercalentado iba a estallar como una granada de fragmentación masiva. Tenía que encontrar una salida, y tenía que ser ya. Giró la cabeza, escaneando el museo mientras retrocedía. Las puertas por las que habían entrado los guardias estaban selladas magnéticamente. Al otro lado de la inmensa sala, detrás de las vitrinas de fósiles levitantes, Mike divisó un pasillo ancho marcado con luces de emergencia amarillas. Hacia allá, le indicó a Charizard en un susurro ronco, sus pulmones quemando por el aire caliente. Sin movimientos bruscos. Que los idiotas de Lorenz se ganen su sueldo. Un crujido brutal resonó a sus espaldas, seguido de una explosión ensordecedora. Mike se lanzó al suelo detrás de una gruesa estatua de mármol, cubriéndose la cabeza con los brazos, mientras Charizard envolvía su propio cuerpo alrededor de él como un escudo biológico. El cristal de la jaula de éxtasis se dio. Toneladas de esquirlas incandescentes salieron volando en todas direcciones, incrustándose en las paredes de metal, destrozando las vitrinas del museo y fundiendo las armaduras samurái en charcos de acero líquido. El Machamp más cercano no tuvo tiempo de reaccionar. La ola de calor lo arrojó violentamente contra una pared, dejándolo inconsciente. El Ridon blindado retrocedió, mugiendo de dolor mientras su propia coraza de roca se calentaba a niveles intolerables. En el centro del cráter de cristal roto, Moltres extendió sus inmensas alas de fuego perpetuo. El chillido que emitió no era un grito de batalla normal. Era el sonido de la naturaleza misma enfurecida por haber sido enjaulada. Llamas de un rojo casi blanco brotaron de su cuerpo, lamiendo el techo de la nave y derritiendo los paneles de iluminación. Apunten los cañones criogénicos internos. Fuego a discreción. Ordenó el capitán de la guardia, tosiendo por el humo negro que empezaba a llenar el lugar. Desde el techo, 3 torretas ocultas se desplegaron y dispararon densos chorros de espuma retardante y nitrógeno hacia el ave legendaria. El ataque fue un insulto para Moltres. El dios del fuego ni siquiera intentó esquivarlo. Batió sus alas una sola vez. Una onda expansiva de fuego, un girofuego masivo y descontrolado, barrió el centro de la sala. La espuma retardante se evaporó antes de siquiera tocarlo. Las torretas del techo se fundieron hasta convertirse en escoria goteante. Los guardias restantes fueron arrojados hacia atrás, sus trajes tácticos humeando peligrosamente. Desde su escondite detrás de la estatua medio derretida, Mike evaluó sus opciones. El aire se está acabando. El oxígeno se está consumiendo por la combustión masiva. Si no salimos en los próximos 3 minutos, moriremos de asfixia antes de quemarnos. La temperatura general de la sala había provocado que las alarmas de emergencia de la jaula de Zapdos, al otro lado de la habitación, comenzaran a aullar. El fuego de Moltres estaba calentando los anillos de tungsteno que apresaban al ave del rayo, expandiendo el metal y aflojando su agarre opresivo. Moltres lanzó otro chillido y comenzó a volar en círculos erráticos por el techo del museo, buscando el cielo abierto y derritiendo vigas de soporte a su paso. Pedazos de metal fundido caían como lluvia letal. «Es ahora», gritó Mike, poniéndose de pie de un salto. «Charizard, ábreme paso hacia el pasillo. Cuidado con los escombros».
El dragón anaranjado asintió, corriendo al frente de Mike y usando sus alas para desviar pedazos de techo ardiente. Un par de guardias, desesperados y medio ciegos por el humo, intentaron interponerse en su camino hacia el pasillo de emergencia, apuntando sus armas de forma errática. Pikachu, destello. Ordenó Mike sin detener su carrera. Desde el hombro de Mike, Pikachu no lanzó un rayo letal, sino que liberó un destello de luz eléctrica intensamente brillante. El fogonazo cegó momentáneamente a los guardias aturdidos, permitiendo que Charizard usara una embestida simple con su ataque ala para apartarlos del camino sin esfuerzo letal. Mike, Charizard y Pikachu cruzaron el umbral del pasillo de emergencia justo cuando un pedazo masivo del techo del museo colapsó detrás de ellos. Las puertas de seguridad de tungsteno se cerraron automáticamente al detectar el incendio en la sala principal, sellándolos en el pasillo y cortando de golpe el calor infernal. Mike se apoyó contra la fría pared de metal del corredor, deslizándose hasta el suelo y respirando hondo. El aire allí olía a aceite de motor y ozono, pero al menos tenía oxígeno. A través de la gruesa puerta blindada, aún podía escuchar los chillidos furiosos de Moltres y el sonido de la nave literalmente derritiéndose. «¿Estamos vivos?», jadeó Mike, pasándose una mano por la cara, que estaba negra de hollín. «Bien hecho, equipo». Pero el alivio duró poco. Las luces de emergencia amarillas del pasillo parpadearon y se tornaron de un rojo intenso. El suelo bajo los pies de Mike dio una sacudida tan violenta que lo tiró de bruces. El zumbido constante de los motores de repulsión gravitatoria de la fortaleza voladora cambió de tono, volviéndose un gemido agudo de metal forzado. «Eso no es el fuego», murmuró Mike, sintiendo que la gravedad en su estómago se inclinaba hacia un lado. A través del piso de metal, sintió una vibración eléctrica familiar y aterradora. Moltres había derretido los inhibidores. Zapdos acababa de liberarse. Y dos deidades enfurecidas dentro de un cilindro de metal a varios miles de metros de altura, rompiendo los generadores principales en su pelea por escapar, solo significaba una cosa en términos físicos. Pérdida total de sustentación. La inmensa fortaleza voladora de Lorenz III acababa de entrar en caída libre. Esta historia continuará. Capítulo 24. La gravedad de los dioses. El estómago de Mike dio un vuelco brutal cuando la gravedad desapareció. El zumbido de los motores de la nave murió con un gemido eléctrico, y el suelo metálico de repente se inclinó hacia abajo. Estaban cayendo a plomo. No necesitaba ser ingeniero para saber que una mole de acero cayendo desde esa altura iba a aplastarlos como insectos contra el primer muro que se les cruzara. El pánico, crudo y animal, tomó el control. «Charizard, a la pared trasera», gritó Mike, la voz quebrándosele por el miedo. Agarró a Pikachu, que chillaba aterrado por la ingravidez, y lo metió a la fuerza dentro de su gruesa chaqueta impermeable, apretándolo contra su pecho. Corrió a trompicones por el suelo inclinado hacia el final del pasillo. Charizard no necesitó cálculos tácticos. El instinto de protección de un dragón hizo el resto. Se plantó de espaldas contra el mamparo más grueso, abrió las piernas y jaló a Mike hacia él. El inmenso Pokémon cruzó sus brazos musculosos sobre la espalda del chico y cerró sus pesadas alas alrededor de ambos, creando un capullo oscuro y caliente de escamas y carne. Mike apretó los ojos, metió la barbilla contra el pecho para protegerse el cuello y rezó a lo que fuera que escuchara en este mundo. El impacto no sonó a un choque. Fue el fin del mundo. El ruido del metal desgarrándose ahogó cualquier otro sonido. Una fuerza invisible y aplastante golpeó a Mike por todos lados a la vez, sacándole todo el aire de los pulmones en un grito ahogado. Sintió que los huesos le crujían. A pesar del escudo vivo que era Charizard, el pasillo colapsó. Un pedazo del techo se desprendió violentamente. Rebotó en el ala de Charizard y golpeó a Mike directamente en el costado de la cabeza. Todo se volvió negro. No supo cuánto tiempo pasó. El mundo regresó primero como un pitido agudísimo en sus oídos, seguido del olor a humo eléctrico y combustible derramado. Alguien le estaba lamiendo la mejilla, soltando pequeñas chispas estáticas que le picaban la piel. Mike abrió los ojos, parpadeando para quitarse la borrosidad. Pikachu estaba apoyado en su pecho, mirándolo con orejas gachas y soltando un pica-pi. Cargado de alivio. Estoy vivo», susurró Mike. Intentó sentarse y un dolor punzante le atravesó el costado derecho. Se llevó una mano a las costillas. Probablemente tenía un par fisuradas. La mano izquierda le temblaba y tenía los nudillos en carne viva por haberse aferrado al suelo. Pero lo peor era la cabeza. Sentía un calor espeso bajando por su sien. Se tocó la frente y miró sus dedos. Estaban manchados de sangre roja y brillante.
El corte palpitaba al ritmo de su corazón asustado. ¡Ah, mierda! Gruñó, escupiendo un poco de sangre por haberse mordido la lengua durante el choque. A su lado, Charizard soltó un quejido ronco. El dragón estaba tumbado de lado, respirando pesadamente. Tenía varios cortes superficiales en las escamas y mantenía el ala izquierda encogida de forma incómoda. Estaba magullado y exhausto, pero se apoyó en sus patas delanteras para levantarse al ver que Mike se movía. «Lo hiciste, amigo. Nos salvaste», le dijo Mike, apoyándose en la pared arrugada para ponerse de pie. La cabeza le dio vueltas por un segundo. El pasillo de emergencia estaba irreconocible. Parecía el interior de una lata aplastada. La puerta que daba a la sala del museo estaba bloqueada por toneladas de escombros incandescentes, lo que significaba que el fuego de Moltres seguía consumiendo la otra mitad de la nave. Pero lo más impactante estaba al otro extremo. El choque había arrancado la pared exterior de cuajo, dejando un agujero dentado de metal retorcido que daba directamente al exterior. Mike caminó cojeando hacia el borde de la nave destrozada, con Pikachu trepando cuidadosamente a su hombro ileso. El viento frío y cargado de ozono le golpeó el rostro ensangrentado. Se habían estrellado contra la ladera de una montaña rocosa. Allá arriba, el cielo no estaba nevando como en la Isla del Fuego. Era una masa hirviente de nubes púrpuras y negras, girando en un remolino caótico. De repente, un relámpago cayó a menos de 50 metros, partiendo un peñasco con un estallido que hizo que Mike se encogiera de dolor por sus costillas. Allí, en la cima de la montaña, iluminado por los destellos eléctricos, se alzaba un santuario de piedra idéntico al del volcán. Estaban en la isla del relámpago. Y la tormenta aquí era un cortocircuito constante provocado por el choque de corrientes frías y calientes. Mike se tocó la mochila, sintiendo el bulto duro de la esfera de fuego que había guardado. Estaba mareado, le dolía todo el cuerpo y estaba atrapado en el epicentro de la furia de los dioses, pero el instinto de supervivencia le decía que quedarse quieto era morir. «No podemos quedarnos en la nave, esto va a explotar o a caerse por el barranco», dijo Mike, mirando a Charizard y a Pikachu. «Vamos arriba. Tenemos que buscar esa esfera antes de que Zapdos regrese, o peor, antes de que el maldito cazador salga de los escombros». Me parecen adiciones excelentes. El realismo médico y el peso de la muerte separan definitivamente tu historia de la caricatura original, dándole a la supervivencia de Mike un tono visceral y urgente. Y sobre Brock y Misty, no son personajes de fondo. Tienen experiencia táctica. Su mejor jugada es asegurar el punto de entrega, es decir, el santuario principal de Shamouti, y proteger a la única persona capaz de activar el mecanismo. Melody. Aquí tienes la fase 2 del capítulo 24. Aplicamos la medicina de emergencia, el impacto psicológico de la nave estrellada, y cambiamos el punto de vista, a tus amigos tomando el control de la situación. Capítulo 24. La isla del relámpago. Antes de dar un solo paso hacia el exterior, Mike se dejó caer de rodillas bajo la protección del fuselaje destrozado. La sangre de su frente le estaba escurriendo por la ceja, amenazando con cegar su ojo derecho. Se quitó la mochila con movimientos torpes y sacó su botiquín de emergencia. Las pociones comerciales no eran magia embotellada. Eran coagulantes químicos de acción rápida combinados con analgésicos. Roció el spray directamente sobre el profundo corte en su cabeza. El ardor fue tan intenso que le sacó lágrimas de los ojos, pero la hemorragia disminuyó. Sin tiempo para ser delicado, desenrolló una venda elástica y se la envolvió alrededor del cráneo, apretándola con los dientes para fijar el nudo. Luego se giró hacia Charizard. El dragón tenía cortes feos en las escamas del flanco y mantenía el ala izquierda pegada al cuerpo. «Tranquilo, amigo», murmuró Mike, aplicando la poción sobre las heridas abiertas de su Pokémon, quien soltó un siseo bajo por el escosor. «Eres duro como el acero, pero necesitas que esto coagule. No puedes pelear así». Mike sacó la Pokéball de su as. Charizard lo miró a los ojos y exhaló un poco de humo en señal de protesta, pero finalmente asintió, dejándose absorber por el rayo rojo. Dentro de la cápsula, el éxtasis ayudaría a que el medicamento hiciera efecto más rápido y evitaría que el dragón sufriera por el clima extremo de la isla. Pikachu, en cambio, se negó a entrar a su Pokéball, aferrándose al hombro de Mike con determinación. El ratón eléctrico tenía raspones, pero su tipo lo hacía resistente a la pesada estática del ambiente. «Bien. Solo nosotros dos», dijo Mike, guardando el botiquín y poniéndose de pie con un gruñido de dolor por las costillas. Comenzaron a escalar a través del caos de la fortaleza voladora.
El interior de la nave estaba inclinado en un ángulo de 30 grados, lo que obligaba a Mike a trepar sobre paneles de control arrancados y vigas torcidas. A mitad del pasillo principal, el haz de luz de una chispa eléctrica iluminó un bulto bajo un mamparo de acero colapsado. Mike se detuvo. Era un brazo humano, vestido con el uniforme táctico negro de la seguridad de Lawrence. Un instinto visceral lo impulsó a acercarse. Con la respiración agitada, Mike agarró el borde del mamparo e intentó levantarlo, pensando que quizás el hombre estaba atrapado. Pero al iluminar el hueco con la linterna de su Pokémon, la realidad lo golpeó con la fuerza de un yunque. El guardia tenía los ojos abiertos y vacíos, mirando fijamente a la nada. El peso del acero había aplastado su caja torácica. No había pulso. No había respiración. Estaba muerto. Mike retrocedió tropezando, el estómago revolviéndosele. Se apoyó contra la pared fría, luchando contra las náuseas. En los combates de gimnasio, los Pokémon se debilitaban y los médicos los curaban. Pero esto no era un deporte. El cazador había traído soldados, y ahora la montaña era su tumba. Si no llegas a ese altar, todos van a terminar así, se dijo a sí mismo, cerrando los puños hasta que los nudillos raspados le sangraron de nuevo. Ese pensamiento disipó el pánico y dejó una claridad fría. Mike le dio una última mirada al cuerpo, tragó saliva y salió de la nave a través del fuselaje abierto, enfrentándose a la tormenta de relámpagos con una determinación sombría. A varios kilómetros de distancia, en el salón comunal de la isla Shamouti, el ambiente era de terror silencioso. Habían pasado al menos 4 horas desde que la pantalla del Pokémon de Brock, enlazada a la señal de canto, se había convertido en pura estática. El último cuadro de video había sido el relámpago de Zapdos impactando directamente donde volaba Mike. Misty caminaba de un lado a otro frente a la chimenea apagada, la nieve que entraba por el techo dañado la había extinguido. Tenía los brazos cruzados tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. No puede estar muerto, decía Misty, más para sí misma que para los demás. Él sabe calcular esto. No volaría directo hacia un relámpago. Brock no caminaba. Estaba parado frente a la ventana bloqueada con madera, espiando por una rendija. Afuera, el océano tropical era ahora una vasta e interminable llanura de hielo sólido, fracturada por los relámpagos erráticos que iluminaban el cielo negro. Mike estaba preparado para Zapdos, dijo Brock, su voz grave pero firme. Si alguien puede sobrevivir a un impacto de ese nivel buscando cobertura, es él. Pero no podemos quedarnos aquí esperando a que vuelva. ¿Qué sugieres que hagamos, Brock? Preguntó Carol, el alcalde, abrazándose por el frío. El mundo se está acabando allá afuera. Sugiero que hagamos nuestra parte del trabajo. Brock se giró hacia Melody, que estaba sentada en el suelo, aferrando su ocarina rosa con las manos temblorosas. Melody, la profecía dice que el elegido debe reunir los 3 tesoros y llevarlos al santuario principal, y que tú debes tocar la canción para calmar a la bestia del mar. La chica lo miró, con los ojos llenos de lágrimas de miedo. Era un cuento turístico. Yo solo iba a tocar una melodía tonta en una tarima frente a la playa. No sé cómo detener una tormenta real. Misty se arrodilló frente a ella, poniendo una mano en su hombro. Escúchame. Nuestro amigo acaba de volar directo al infierno porque creyó en esa leyenda. Y si Mike dice que el caos climático necesita las 3 esferas y tu canción, entonces eso es lo que necesita. No vamos a dejar que su sacrificio sea en vano. Brock asintió, sacando las Pokéballs de Onix y Geodude. El santuario de Shamouti está en la cima de la montaña, al centro de la isla. Con este clima, los caminos de tierra deben estar congelados o destruidos. Usaremos a mis Pokémon tipo roca para romper el hielo y abrirnos paso, y los tipo agua de Misty nos cubrirán de la tormenta. Vamos a llevar a Melody hasta ese altar, y estaremos listos para cuando Mike llegue con las esferas. Melody miró a Misty, luego a Brock, y finalmente asintió lentamente, poniéndose la correa de la ocarina alrededor del cuello. El camino antiguo al santuario empieza detrás del refugio, murmuró la chica, poniéndose en pie con decisión. Conozco los atajos. Entonces en marcha, dijo Misty, con los ojos brillando con una furia protectora. Si los dioses de esta isla quieren destruir el mundo, van a tener que pasar sobre nosotros primero. La escalada hasta la cima del cráter fue un infierno de rocas resbaladizas y viento cortante. A cada paso, el dolor en las costillas de Mike le recordaba el brutal choque que acababa de sobrevivir. Cuando finalmente llegó al altar de obsidiana, el aire estaba tan cargado de estática que se le erizaba el cabello bajo la venda empapada en sangre. En el centro del santuario, la esfera del relámpago emitía un brillo amarillo pulsante.
Mike la tomó, sintiendo un cosquilleo eléctrico que le adormeció los dedos, y la guardó en el compartimento blindado de su mochila junto a la de fuego. 2 de 3, murmuró, cerrando la cremallera. Se giró hacia el océano. A varios kilómetros de distancia, sobre el mar congelado, el cielo era un lienzo de destrucción pura. Columnas de fuego colisionaban contra ráfagas de nieve y relámpagos erráticos. Moltres, Articuno y Zapdos se habían encontrado. Las 3 aves estaban librando una guerra territorial brutal, y el choque de sus elementos era lo que estaba destrozando el clima. De repente, el rugido grave de un motor de combustión pesada rompió el sonido del viento. Mike miró hacia abajo. Un helicóptero de doble rotor, pintado con los colores vivos de una cadena internacional de noticias, emergía entre las nubes bajas. Luchaba contra los vientos cruzados, mientras su faro halógeno y la cámara lateral apuntaban directamente a los restos humeantes de la nave de Lawrence. Como era de esperarse en una catástrofe como esta, no podían faltar periodistas. No sabía a quién agradecer por este pequeño milagro. Era su única oportunidad. Charizard necesitaba tiempo en su Pokéball para que el coagulante funcionara, y Mike necesitaba cruzar el mar congelado. Sacó su Poképone, encendió la linterna en modo SOS y corrió hacia el borde del cráter, agitando el brazo ileso. El camarógrafo del helicóptero lo vio. El faro barrió la cima de la montaña, cegando a Mike por un segundo, antes de que la pesada aeronave ascendiera lentamente hacia él. La puerta lateral se deslizó de golpe. Un hombre con un chaleco de prensa le tendió la mano. «Sube. Rápido». Mike saltó, agarrando la mano del hombre, y fue jalado hacia el interior metálico de la cabina. Pikachu saltó ágilmente detrás de él. Mike se desplomó en uno de los asientos traseros, tosiendo por el esfuerzo. «Eres un sobreviviente de esa nave», le gritó el reportero sobre el ruido ensordecedor de las aspas, acercándole un micrófono. «Estamos en vivo para todo el mundo. La gente necesita saber qué está causando esta locura. Llevamos media hora grabando a esos 3 monstruos gigantes peleando sobre el mar». Mike se acomodó los auriculares de comunicación que le tendió el técnico. Sabía que la cámara lo estaba grabando. Magullado, con la cabeza vendada y ensangrentada, y con Pikachu aferrado a su hombro. Oak, Delia, sus amigos en Shamouti, todos estarían viendo esto. Tenía que ser claro. «No venía en esa nave», respondió Mike, mirando directamente al lente de la cámara. «Me llamo Mike Salcido, soy un entrenador. Y lo que están viendo ahí afuera son las 3 aves legendarias. Moltres, Zapdos y Articuno». El reportero palideció. «¿Los dioses de la leyenda? ¿Por qué están destruyendo todo?» «Porque lo sacaron de sus territorios», explicó Mike, sin usar palabras rebuscadas, solo la cruda realidad. «Alguien capturó a una de ellas y rompió el equilibrio. Ahora las 3 están en el mismo lugar, peleando por el control. El fuego, el hielo y los relámpagos están chocando. Por eso el clima está enloqueciendo, y si no dejan de pelear, la tormenta se va a extender a todo el planeta. Con más razón tenemos que largarnos de aquí», gritó el piloto por el intercomunicador, su voz aguda por el pánico. «Mi radar es una mancha roja gigante. No me pagan lo suficiente para morir en un huracán eléctrico. ¿Damos la vuelta hacia Kanto?» Ya. «No habrá un Kanto al que regresar». Mike se inclinó hacia adelante, agarrando el respaldo del asiento del piloto, ignorando el dolor en sus costillas. «Escuchen, hay una leyenda local en Shamouti sobre 3 esferas que controlan este clima. Acabo de sacar la segunda de ese altar». Mike golpeó su mochila, mirándolos con desesperación. «Si conseguimos la tercera y la llevamos al santuario central, podemos detener esto». El reportero miró la mochila sucia de Mike, luego la venda ensangrentada en su frente, y negó con la cabeza. «Chico, ¿me estás pidiendo que meta un helicóptero civil directo al centro de una pelea de monstruos basándote en un cuento de hadas? Es un suicidio absoluto. No es un cuento, es un mecanismo de estabilización y yo tengo las llaves». Mike se pegó al cristal de la ventana y señaló hacia el norte, donde la tormenta era más densa. «Es esa de ahí. La estructura rodeada de glaciares en forma de aguja. Está a menos de 5 minutos de vuelo. Si nos vamos ahora, condenan a todos en este archipiélago y a millones más. Tienen el transporte, yo tengo la forma de arreglarlo». El reportero tragó saliva. La luz roja de la cámara seguía encendida, transmitiendo cada palabra al mundo. Si el chico estaba loco, morirían congelados o fritos por un rayo. Pero si tenía razón y huían, la sangre de medio mundo estaría en sus manos. Miró a su camarógrafo, quien asintió lentamente, pálido como un fantasma pero aferrado a su equipo.
El reportero soltó un suspiro tembloroso y presionó el botón de su intercomunicador. Mac, pon rumbo a la isla de los glaciares. Entra bajo y rápido. Antes de que el piloto pudiera maldecir por la orden, el helicóptero sufrió una sacudida tan violenta que Mike fue arrojado de nuevo contra su asiento. ¿Qué fue eso?, gritó el reportero, agarrándose al techo. Miren el mar, respondió el piloto, señalando por el cristal frontal con puro terror. El océano debajo de ellos comenzó a abultarse como si un volcán submarino estuviera a punto de hacer erupción. Las inmensas placas de hielo se fracturaron con estallidos que sonaron como cañonazos. Una columna de agua giratoria se elevó hacia el cielo embravecido. Y del centro de ese torbellino, emergió un monstruo plateado. Sus alas, inmensas y con forma de aletas, batieron una sola vez y despejaron las nubes en un radio de 2 kilómetros. El dios del mar soltó un bramido que hizo vibrar el fuselaje del helicóptero y resonó en los huesos de todos los presentes. Sigue grabando, le gritó el reportero al camarógrafo, aterrado pero fascinado. Lugía no prestó atención al helicóptero. Sus profundos ojos se fijaron en la distancia, donde las 3 aves seguían despedazando el cielo. Con una aceleración brutal, Lugía se disparó hacia la zona de guerra, dejando una estela de vapor a su paso. «¿Va a intentar detenerlas?», murmuró Mike, pegando el rostro a la ventana. A lo lejos, vieron el primer choque. Lugía se interpuso en medio de la tormenta, recibiendo ataques de fuego y rayos mientras intentaba separar a las aves enfurecidas. «Acelera», le gritó Mike al piloto. «Lugía solo nos está comprando tiempo. Tenemos que llegar a la isla del hielo antes de que la pelea se mueva hacia nosotros». Los siguientes 10 minutos fueron un ejercicio de terror aerodinámico. El helicóptero de la red de noticias temblaba violentamente con cada ráfaga de viento cruzado. El piloto, Mac, tenía los nudillos blancos sobre los controles, sudando a mares a pesar del frío que se filtraba en la cabina. A la izquierda de la aeronave, el mundo se estaba acabando. Mike observaba por la ventana cómo la batalla escalaba a proporciones bíblicas. Lugía era rápido, un torpedo plateado moviéndose con una gracia hidrodinámica incluso en el aire, pero la ventaja numérica era abrumadora. Sabdos lanzó una cortina de relámpagos que Lugía esquivó con un giro cerrado, solo para chocar de frente contra un lanzallamas masivo de Moltres. El dios del mar soltó un quejido gutural y contraatacó con un muro de agua a presión que apagó el fuego, pero el vapor resultante bloqueó su visión, permitiendo que Articuno lo embistiera por el flanco ciego. «Es imposible que aguante mucho más contra los 3», gritó el reportero, aferrándose a su asiento mientras el camarógrafo mantenía el lente pegado al cristal, grabando la masacre mitológica. «Lo están haciendo pedazos. Llegamos a la estructura de hielo», interrumpió el piloto, la voz quebrándosele por la tensión. «No puedo aterrizar, los patines se resbalarán y nos iremos al acantilado. Te daré 10 segundos de vuelo estacionario, chico». Mike asintió, desabrochando su cinturón de seguridad. La puerta lateral seguía abierta. Afuera, la isla del hielo no era una montaña rocosa. Era un inmenso glaciar afilado, rodeado de pilares congelados que se alzaban como lanzas amenazadoras. «Cúbrete, Pikachu». Mike se subió la cremallera de la chaqueta hasta la barbilla y saltó del helicóptero hacia la superficie de hielo resbaladizo. Cayó sobre una rodilla, resbalando un par de metros antes de poder frenar. El frío aquí no era normal. Quemaba los pulmones. Caminó lo más rápido que sus costillas magulladas le permitieron hacia el centro de la formación de cristal, donde un altar de hielo sólido resguardaba la última pieza del rompecabezas. Allí estaba. La esfera de hielo. Mike se quitó el guante derecho con los dientes. Al tocarla, sintió que la piel casi se le queda pegada al cristal congelado. La arrancó de su pedestal y la guardó rápidamente en la mochila, junto a las otras 2. Las 3 esferas estaban listas. Se giró hacia el helicóptero, agitando el brazo. «La tengo. Vámonos a Shamouti». Pero el sonido de las hélices fue ahogado por un chillido agudo y penetrante que heló la sangre de Mike más que el propio glaciar. Desde las nubes, Articuno había descendido en picada. El ave legendaria había detectado la sustracción de su núcleo. Con un solo batir de sus inmensas alas de cristal, desató una ráfaga de viento helado de una magnitud catastrófica. El impacto no fue directo contra Mike, sino contra el espacio aéreo del helicóptero. Mac gritó por el altavoz de la cabina cuando la aeronave comenzó a girar sobre su propio eje, los motores tosiendo por el hielo que se acumulaba en los rotores. «Perdemos sustentación. Nos vamos a estrellar», gritó el piloto. «Abortar». «Sube, Mac, sube», ordenó el reportero, aterrado.
El helicóptero se elevó bruscamente y se alejó hacia el mar abierto en un ángulo peligroso, luchando por no caer, dejando a Mike y a Pikachu completamente solos en el altar. Mike vio a la aeronave alejarse. No podía culparlos. El instinto de supervivencia dictaba huir. Pero ahora él era el blanco. Articuno aterrizó pesadamente sobre uno de los pilares de hielo, quebrando la estructura bajo sus garras. Sus ojos, fríos y desprovistos de cualquier empatía, se clavaron en el humano que sostenía su tesoro. Abrió su afilado pico, y una esfera de energía azul y blanca comenzó a condensarse rápidamente en su interior. Un rayo hielo a esa distancia no lo congelaría. Lo partiría por la mitad. Esquivar es inútil. Cobertura nula, pensó Mike en un momento de puro pánico. Pikachu, cúbrete. Mike se encogió, dándole la espalda al ave e intentando usar su propio cuerpo para proteger al ratón y a la mochila. El disparo se liberó con un crujido sordo. Pero el frío letal nunca llegó. Un estruendo ensordecedor sacudió la isla entera. Un aerochorro descendió desde el cielo negro, impactando directamente contra el rayo hielo y destrozando el pilar sobre el que estaba parado Articuno. El ave legendaria chilló, envuelta en una explosión de vapor y fragmentos de cristal, y fue arrojada violentamente hacia el océano tempestuoso. Mike levantó la vista, tosiendo por la nube de polvo de hielo. Lugia aterrizó frente a él. La deidad era inmensa de cerca. Sus escamas plateadas estaban marcadas por quemaduras de fuego y cortes eléctricos. Respiraba con dificultad, pero la presión que emitía su sola presencia era suficiente para mantener a raya la tormenta a su alrededor. El inmenso dios bajó la cabeza, acercando su rostro al de Mike. Sus ojos oscuros eran insondables. Entonces, el aire vibró. Mike no escuchó nada con sus oídos. La voz resonó directamente en la base de su cráneo, profunda, antigua y cargada de una urgencia abrumadora. El cazador forzó el caos, y la melodía del mar ha callado. No eres el elegido de las antiguas canciones, humano, pero llevas las llaves de nuestro equilibrio en tu espalda. Mike tragó saliva, el miedo paralizándolo momentáneamente frente a una verdadera demostración de poder telepático. Tengo las 3 esferas. Necesito llevarlas al altar de Shamouti, pero me quedé sin transporte. Lugia levantó la cabeza, mirando hacia el horizonte. Las 3 aves ya se estaban reagrupando, furiosas por la intromisión. El océano está cerrado y el cielo es nuestro campo de guerra. No podrás cruzar a pie. Libera a tu dragón de fuego. Yo seré tu escudo. Mike miró la Pokéball de su as. Charizard apenas había tenido unos minutos para descansar, y el coagulante apenas habría cerrado los peores cortes del impacto de la nave. No está en condiciones de pelear contra dioses, dijo Mike, apretando los dientes. Si nos derriban sobre el agua. No te pediría su fuego si tuviera otra opción, muchacho, resonó la voz de Lugia, con un matiz de solemnidad. La bestia del mar no puede calmar esta tormenta sola. Cumple tu parte, humano. Salva tu mundo. Lugia batió sus inmensas alas, elevándose y girando hacia las aves que se acercaban, preparándose para recibir el primer impacto. Mike sacó la Pokéball roja. Lo siento, amigo. Te necesito una última vez, susurró, presionando el botón. El haz de luz roja rasgó la tormenta helada. Charizard se materializó sobre el glaciar con un rugido que intentó ser feroz, pero que terminó en un siseo ronco. El dragón se tambaleó un segundo al sentir el hielo bajo sus garras. Las vendas químicas habían detenido el sangrado de su flanco, pero mantenía el ala izquierda ligeramente rígida, protegiendo el músculo magullado por el choque de la nave. Mike no tenía tiempo para disculparse. Corrió hacia él y trepó a su lomo con movimientos torpes, ahogando un gemido cuando sus costillas protestaron por el esfuerzo. Pikachu saltó a su hombro, aferrándose a la tela de su chaqueta con garras temblorosas. Solo un vuelo más, amigo. Mantente en la estela de Lugia, le gritó Mike al oído. Arriba. Charizard dio un salto impulsado por sus patas traseras y batió las alas con fuerza bruta, despegando de la isla del hielo justo cuando Lugia pasaba por encima de ellos. El dios del mar era colosal. Sus alas plateadas crearon un túnel de viento a su paso, apartando la nieve y la presión atmosférica, lo que le permitió a Charizard ganar altitud rápidamente sin luchar contra la tormenta de frente. Volar junto a una deidad era una experiencia aterradora. A una distancia de 3 kilómetros, el altar de Shamouti parecía estar a un siglo de viaje. En un día despejado, un vuelo en Charizard a esa velocidad habría tomado 3 minutos. Pero aquí, con la adrenalina inyectando fuego en sus venas y el tiempo distorsionándose por el terror absoluto, cada segundo era una agonía interminable. Apenas se alejaron del glaciar, el cielo explotó.
Articuno y Moltres descendieron en picada desde bandos opuestos, dejando de pelear entre ellos al ver que el intruso se escapaba con sus núcleos. Una ráfaga de hielo y una columna de fuego convergieron directamente hacia el punto donde volaba Charizard. Lugia no esquivó. El guardián de los océanos giró su inmenso cuerpo plateado, interponiéndose como un escudo de carne y escamas. El impacto simultáneo de fuego y escarcha estalló contra el lomo de Lugia, creando una onda expansiva de vapor hirviente que sacudió a Charizard en el aire. Cuidado con la turbulencia, gritó Mike, apretando los muslos mientras el dragón naranja perdía un par de metros de altitud por el temblor del viento. Pero Lugia no era invulnerable. Mientras se recuperaba del impacto doble, el cielo sobre ellos se iluminó con un amarillo cegador. Zapdos aprovechó el punto ciego del dios del mar y se estrelló contra él envuelto en un ataque ala cargado con millones de voltios. El estruendo fue ensordecedor. Lugia soltó un rugido de dolor puro, sus músculos paralizándose por un microsegundo, y fue arrojado violentamente hacia la izquierda, rompiendo la formación defensiva. De repente, la pared plateada desapareció. Mike y Charizard quedaron completamente expuestos. A través de la cortina de vapor, los aterradores ojos en blanco de Zapdos se fijaron en la pequeña cápsula biológica que llevaba las esferas. El dios del trueno chilló, frenando su caída y girando en el aire para lanzarse directamente contra ellos como un misil eléctrico. No intentes ganarle en velocidad, rugió Mike, sabiendo que el ala herida de su Pokémon no resistiría una maniobra evasiva brusca. Pikachu, destello a los ojos, ahora. Pikachu saltó desde el hombro de Mike hasta la cabeza de Charizard. No acumuló energía para un ataque destructivo. En su lugar, liberó toda su estática en un único y masivo destello de luz cruda. El fogonazo estalló en la cara de Zapdos. El ave legendaria, adaptada a la oscuridad de las nubes de tormenta, chilló desorientada, cerrando los ojos y desviando su trayectoria apenas por unos metros. Charizard, giro fuego hacia abajo, úsalo como impulso, ordenó Mike. En lugar de atacar a Zapdos, Charizard escupió una espiral de llamas directamente hacia el océano congelado debajo de ellos. El calor masivo chocó contra el aire gélido, creando una corriente ascendente de aire caliente. Charizard abrió sus alas y usó esa elevación térmica para saltar por encima del errático trayecto de Zapdos, esquivando la muerte por milímetros. El olor a plumas quemadas y ozono invadió las fosas nasales de Mike. Apenas lograron estabilizarse, un chillido rasgó el aire por la derecha. Moltres venía por ellos. Sin Lugia para cubrir el flanco, el ave de fuego abrió el pico, preparando un torrente de magma puro. No podemos esquivar eso. Mike apretó los dientes. Charizard, lanzallamas de frente, máxima potencia. Los dos ataques de fuego colisionaron en el aire. El lanzallamas de Charizard era poderoso, pero frente a la bestia que encarnaba el elemento mismo, era como intentar detener una manguera de bomberos con un vaso de agua. Las llamas de Moltres comenzaron a empujar el fuego de Charizard hacia atrás, consumiendo el oxígeno a su alrededor. Mike sentía el calor quemándole las pestañas. Charizard gruñía, empujando hasta el límite de sus pulmones, pero la barrera estaba cediendo. Justo cuando el fuego de Moltres amenazaba con envolverlos, una inmensa sombra negra cruzó por debajo de ellos. Lugia emergió de las nubes inferiores, impulsado a una velocidad aterradora, y embistió a Moltres desde abajo con un golpe de cuerpo completo. El impacto sonó como un choque de trenes. Moltres fue lanzado hacia la estratosfera en una espiral descontrolada, y su ataque de fuego se dispersó inofensivamente en el viento. Lugia se posicionó rápidamente frente a Charizard de nuevo, tomando la vanguardia y absorbiendo la furia de la tormenta. Mike se dejó caer sobre el cuello de su dragón, respirando entrecortadamente. A lo lejos, a través de la lluvia y los relámpagos, la silueta oscura y escarpada del santuario de Shamouti finalmente se asomaba en el horizonte. Estaban a mitad de camino, pero el cielo volvía a oscurecerse. Las aves se estaban recuperando, y Lugia volaba cada vez más lento, con sus escamas plateadas manchadas de negro por las quemaduras y el esfuerzo de mantenerlos vivos. El tramo final prometía ser un infierno absoluto. Repito, si están sintonizando en este momento, las imágenes que ven en pantalla no son simulaciones. Estamos transmitiendo en vivo desde el archipiélago naranja. La voz del reportero a través de la transmisión satelital temblaba, perdiendo cualquier rastro de neutralidad periodística. La cámara del helicóptero, estabilizada por giroscopios de alta tecnología, lograba enfocar a través de la lluvia torrencial. El ecosistema entero está colapsando, continuó el reportero, mientras la lente captaba una explosión de fuego y hielo en la estratosfera.
El joven entrenador que entrevistamos hace unos minutos, Mike Salcido, se encuentra volando en el epicentro del huracán a lomo de un Charizard. Está siendo escoltado por lo que solo podemos describir como el dios del mar, Lugia, el Pokémon legendario. Se dirigen a la isla Shamouti en un intento desesperado por restaurar la presión atmosférica del planeta. A miles de kilómetros de allí, en Pueblo Paleta, el laboratorio del profesor Oak estaba sumido en un silencio fúnebre, roto solo por las alarmas de los monitores. Delia Ketchum estaba de pie frente a la pantalla principal, con las manos entrelazadas sobre su boca para ahogar un sollozo. Viendo a ese dragón naranja herido, esquivando relámpagos letales mientras un chico con la cabeza vendada se aferraba a su cuello, el peso de la realidad la aplastó. Ese chico no era su hijo. Pero Mewtwo lo había traído para ocupar su lugar. Estaba cargando con el peso de un mundo que no era el suyo, arriesgando la vida de forma brutal y despiadada. «Es solo un chico», susurró Delia, con lágrimas surcándole las mejillas. «No debería estar haciendo esto». Oak no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en una pantalla secundaria que mostraba un mapa topográfico global. «No solo las corrientes oceánicas están reaccionando, Delia. Mira esto». El radar mostraba miles de puntos rojos moviéndose masivamente. En las costas de Kanto, manadas enteras de Kingler y Dewgong se arrojaban al mar, nadando desesperadamente hacia el sur. En los cielos de Johto, inmensas parvadas de Pidgeot y Fearow volaban en formaciones cerradas hacia el archipiélago naranja. «Los Pokémon lo saben», dijo Oak, ajustándose las gafas con manos temblorosas. «Sienten que el termostato del planeta se ha roto. Están migrando hacia la zona cero. Si ese chico falla, la biosfera entera morirá congelada o quemada antes del amanecer». En el laboratorio de la isla Valencia, las luces parpadeaban, alimentadas únicamente por los generadores de emergencia. El profesor Sycamore estaba apoyado con ambas manos sobre una mesa de acero, con la vista clavada en un pequeño televisor portátil. A su lado, la profesora Ivy sostenía una tableta con lecturas térmicas que no tenían sentido físico. En la pantalla, la cámara del helicóptero hizo un zoom brusco justo cuando el Charizard de Mike usó lanzallamas para frenar el embate de Moltres, apenas sobreviviendo gracias a que Lugia interceptó el golpe final. «Las aves míticas descontroladas», murmuró Sycamore, recordando las palabras que Mike había dicho en la entrevista minutos antes. Él no estaba adivinando. Calculó la degradación del sistema desde el momento en que vimos ese mural. «El pulso de la GS Ball fue la campana de inicio», dijo Ivy, con la voz cargada de culpa, mirando los monitores de presión. «Y ahora ese chico está intentando apagar el incendio usando las llaves de la leyenda local. Si sobrevive a esa carga térmica y a los impactos cinéticos de esos monstruos, será un milagro de la biología». Y en la tranquila región de Kalos, en la sala de estar de los Ibone, el mundo entero se había reducido al encuadre de una televisión. Serena estaba de rodillas frente a la pantalla, tan cerca que la estática le erizaba el cabello rubio miel. Su madre, Grace, estaba detrás de ella, con una mano apoyada protectoramente sobre el hombro de su hija, viendo con puro terror cómo la mitología se convertía en una pesadilla de carne, fuego y hielo. El camarógrafo en el archipiélago naranja logró estabilizar la toma de nuevo. Mostraba a Charizard volando bajo, casi rozando las olas que se estaban congelando y descongelando erráticamente. Mike estaba pegado a la montura. El viento le había arrancado la gorra, revelando la venda manchada de sangre en su frente. A su lado, el inmenso Lugia rugía, recibiendo un rayo hielo en su ala izquierda para proteger el flanco del humano. Serena apretó los puños contra su pecho hasta hacerse daño. El chico que le explicaba las maravillas del mundo Pokémon que se había topado en su viaje, el que anotaba meticulosamente datos en su libreta para entender este mundo, ahora estaba en el centro de un apocalipsis, luchando contra deidades en un océano roto. Vio cómo Pikachu, aferrado a la cabeza de Charizard, liberaba otro destello cegador para desviar la atención de Zapdos, ganando unos preciosos metros de ventaja. «Sigue volando», susurró Serena, la voz quebrándosele en un hilo desesperado. «No te rindas, Mike. Por favor, no te rindas. Acaban de cruzar la marca de los 3 kilómetros». Gritó el reportero a través del televisor, el ruido del helicóptero compitiendo con el rugido de los truenos. «Se acercan a la costa de la isla Shamouti. El dios del mar está usando su propio cuerpo como escudo para que el chico avance». En la toma del noticiero, la cámara giró hacia el frente, mostrando la silueta oscura y escarpada de la isla Shamouti alzándose entre la tormenta. En el santuario más alto de la isla, 3 figuras diminutas aguardaban en la cima, resistiendo a los vientos huracanados.
Brock, Misty y Melody estaban listos. La carrera final había comenzado. Esta historia continuará.